una experiencia, o sea, es algo que hay que vivir alguna vez. A la gente que le gusta el karting, la resistencia, yo creo que es como lo máximo, ¿no? Pero sobre todo lo viví como una montaña rusa. O sea, de repente estabas arriba pensando, voy a ganar a John. O sea, no, estoy que me voy para abajo, ¿no? ¿Cuál es para ti el punto ese álgido o importante a tener en cuenta en la resistencia? La verdad que a nosotros nos gusta mucho analizar mucho los datos, las carreras, y me gusta hacerlo lo mejor. Otra cosa es que ya ese ego te ciegue y te llegue la frustración. Es que yo tengo que ganar a esto. ¿No? Yeah. Tienes que ir poco a poco y al final es un proceso. O sea, tienes que intentar cada mejora que haces disfrutarla. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a Mundo Kart Podcast, este podcast donde hablamos sobre motor, pero sobre todo de karting. Mi nombre es Pablo Cristobalena y hoy damos comienzo a una nueva charla aquí en el canal, pero antes, como siempre, recordaros que nos podéis seguir y recordar activar la campanita aquí en el canal de YouTube bajo el nombre de Mundo Kart Podcast para no perderos absolutamente nada de lo que subimos de los programas cada lunes y además los streaming de las carreras de esta categoría. Y recordaros que nos podéis escuchar en las principales plataformas de audio como Spreaker, Apple Podcasts, Spotify y un largo, etcétera. Y también recordar por último que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram bajo el nombre igual de Mundo Kart Podcast, donde publicamos cosas aparte de aquí del canal de YouTube. Así que no os aburro más en esta introducción y vamos a pasar al episodio de hoy. Hoy nos acompaña Jorge Izcue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y nada, a ver qué tal será hoy. Bueno, pues antes de comenzar, resaca de las 26 horas, que han sido nada, este fin de semana pasado, que han sido intensas. Para vosotros, bueno, para ti han sido las primeras 26 horas. Correcto. Resumen, aunque luego hablaremos un poquito más extendido de cómo se han dado, pero en resumen, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de las 26 horas? Pues, como tú dices, una experiencia. O sea, es algo que hay que vivir alguna vez. A la gente que le gusta el karting, la resistencia, yo creo que es como lo máximo, ¿no? Y la verdad es que me sorprendieron muchas cosas, que luego comentaremos, pero sobre todo lo viví como una montaña rusa. O sea, de repente estabas arriba pensando, voy a ganar a John. O sea, no, estoy que me voy para abajo, ¿no? Y bueno, pero es lo que la hace interesante. O sea, que muy interesante, con muchos altibajos y la verdad es que nos lo pasamos súper bien. Muy buen ambiente. Dani lo organizó, la organización fue perfecta y salimos encantados. O sea, que deseando ya repetir. Qué guay, qué guay. Pues ahora hablaremos ahí detenidamente de, pues eso, de cómo se ha dado todo desde dentro de un poco, ¿no? Del paso a paso. Porque para muchos es, oye, pues el año que viene igual me apunto y no sé por dónde empezar, que es un poco el miedo, ¿no? De todos por primera vez de correr una resistencia de estas largas y sobre todo él y cuando duermo, que eso luego hablaremos del tema del descanso. Sí. Totalmente. Pero bueno, vamos a empezar un poco como siempre por los inicios. ¿De dónde viene tu pasión por todo esto del karting, en concreto el karting de alquiler? No sé si desde que eras pequeño pues ya tenías afición por el tema del motor o se te ha ido generando a medida que te ibas creciendo, que ibas viendo, pues no sé si la Fórmula 1 u otros deportes de motor. ¿Cómo fue? Pues bueno, mi caso es un poco, no soy el típico caso que desde pequeño estaba obsesionado con el motor. No sentí esa llamada, pero me empezó un poco la afición con el motor, pues como a mucha gente le pasó con la explosión de Fernando Alonso, con los mundiales de la Fórmula 1 y bueno, me empecé a enganchar, pero realmente hasta nunca había probado el mundo del karting. Ahora te contaré las primeras experiencias que tuve, que fueron un poco, pues, bueno, como empezamos todos, ¿no? Con unos amigos que te avisan, oye, que vamos a hacer unas carreritas y tal. Pero realmente el karting, un poco a tomármelo en serio, lo cogí hace 3 años, lo voy a cerrar en noviembre. Y bueno, y la verdad es que lo he cogido con muchas ganas. 3 años que han pasado muchas cosas, pues desde empezar a correr, luego resistencias, a montar una página web para gestionar inscripciones, a montar ahora un equipo, un club deportivo. La verdad es que nunca hubiera pensado en 3 años que estaría corriendo hace unos días, ¿no? Las 26 horas. Pero muy bien, la verdad es que no me viene de pequeño, pero lo he cogido con ganas ahora. Lo he cogido con ganas. ¿Y esas primeras experiencias en karting cómo fueron para ti? Pues fueron curiosas porque hablo del año 2012.
pues mediante una amiga me comentó, joder, pues mira, mi chico está empezando a organizar un campeonato. Y yo, ¿un campeonato? Sí, de karts. Y yo me lo tomé como, pues vamos a los karts un día y lo probamos. Pero ellos lo llamaban la Copa Ibérica y era una copa que hacían de 4 carreras. En primavera, una vez al mes, iban a un circuito y hacían pues una especie de GP, ¿no? Había una clasificación, una primera carrera según la clasificación y la segunda carrera que era invertida totalmente, que era la locura. Imagínate, los rápidos atrás, bueno, había circuitos que le decían, esto aquí no lo puedes hacer. Pero bueno, se llamaba la Copa Ibérica, era curioso porque además los premios, lo llamaban así porque los premios que si te subías al trofeo te daban un lomo o un salchichón o un chorizo. Bueno. Entonces, bueno, era entre 15 y 20 amigos, pero fue la primera experiencia de tener una especie como de campeonato, carreras y la verdad es que me gustó mucho. Corrí 2 años porque la organizaron 2 años. O sea, el primer año sufrí el golpe de realidad cuando llegas y dices, ¿esto qué es? Yo pensaba que de redapar era rápido, pero no. Y el segundo año ya empecé a cogerle un poco el tranquillo e incluso llegué a ganar, ¿no? Y bueno, me llevé una cesta de la típica cesta de Navidad, pues era lo que daban el premio del campeonato y me hizo bastante ilusión. Pero bueno, ellos ya dejaron de organizarlo y bueno, yo me centré en otras cosas, porque yo hago mucho deporte, hago pues muchas carreras, sobre todo de carreras de asfalto, pero luego me dio a la montaña, luego los ultra trail, bueno, y dejé un poco el motor de lado, ¿no? Yo me seguía gustando la Fórmula 1, pero lo dejé de lado. Hasta que, bueno, pues ya en el año 2020, en el 2022 y en el 2022, en el trabajo, un día, oye, hacemos un evento y nos vamos a los cars y tal, lo típico, al Carlos Sainz, y digo, pues venga, vamos. Y bueno, allí coincido con Félix, que es bueno, pues el 50% que falta aquí de lo que es Karting Now, y con más compañeros del trabajo. Y bueno, nos lo pasamos súper bien. Es verdad que yo, como ya tenía esa cierta experiencia, pues bueno, fue bastante sencillo, digamos, quedar entre ir adelante, ¿no? Y Félix, que yo ya le conocía, pero no sabía que también había hecho algo, sus pinitos por ahí por León, bueno, pues a ti te gusta esto, ¿no? Sí, tal. Y una semana después, justo, no sé si por estar hablando de todos estos temas, nos salió una publicidad pues creo que fue el CKRC, el campeonato de Jorge Pérez, y nos ponía, oye, hay una carrera en el circuito, pues era en Tarancón, en R7. Sí. Una carrera además de resistencia de 1 hora. Totalmente descerebrado. O sea, nosotros no sabíamos ni lo que era la resistencia, ni paradas, ni nada. Vamos para allá y corremos y tal. Esto parece que está chulo. Claro. Nos apuntamos y era cuando no tenían una flota dedicada para competición. Entonces los cars estaban un poco pues de aquella manera, ¿no? De hecho, ya no había muchos campeonatos que iban por allí. Y la primera vez que corrimos allí fue una carrera de resistencia. Bueno, dentro nos teníamos que buscar un nombre, porque claro, o sea, hay equipos, un nombre, vimos el COF, el no sé qué. Dentro de los genios del marketing que nos llamamos, Félix y yo nos pusimos, Fejo, ¿no? O sea, Fejo, claro, Félix, Fejo. Fejo, Endurance Team. O sea, esto mola. Siempre Fejo, que metes el Endurance Team o algo, siempre queda bien cualquiera. Eso es, queda bien. Y nosotros allí, bueno, aquí fácil se nos tiene que dar. O sea, si nosotros, esto se nos da bien. Llegamos allí, bueno, varios coches se rompieron, no sé qué, y aún así, bueno, quedamos, creo que penúltimos o antepenúltimos. Pero bueno, nos moló un montón. O sea, ese tema de ver que había una competición que estaba englobada dentro de un campeonato, conocimos gente allí. No, es verdad que no era el campeonato, pues no era una rental o un campeonato como Santos, que va así, que parece mucho más profesional. Un campeonato igual, como el que yo corrí en 2012, muy de amigos. Entonces, bueno, pues esto puede molar. Pero nos gustó tanto que empezamos a buscar. Pues, y de ahí pasamos a Santos. En Santos hay una carrera de 3 horas. Esto un fin de semana después, ¿eh? O sea, es que somos un poco descerebrados, Félix y yo, ¿eh? Dijisteis, vamos a la aventura de las 3 horas, a las 3 horas. Y buscamos a un compañero de trabajo, Manu, y claro, pues genios del marketing, Fejoma, ¿no? O sea... Ibais añadiendo, ¿no? El nombre. Así, digo, bueno, esto no sé hasta cuándo crecerá. Y no sé si se acordará Dani de nosotros, porque llegamos allí, claro, porque Félix y yo solo habíamos corrido una vez, en R7. Bueno, en Santos yo en el 2012. Félix no había corrido en Santos nunca. Y Manu, esta mañana, no es que no hubiera corrido en Santos, es que no había corrido en Karte.
Y nos plantamos en una carrera de 3 horas de Santos con el nivel que hay, tú sabes, ¿no? Y llegamos allí a las inscripciones y nos dice Dani, vosotros sois nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero habéis corrido alguna vez? No. ¿Pero aquí en Santos o no? No, nunca. No. ¿Y os vais a apuntar las 3 horas? Sí. Y nos mira así Dani, debió pensar estos descerebrados. Y bueno, pero bueno, aún así nosotros, Félix y yo, estábamos encantados allí. Empezamos a ver, claro, empiezas a ver toda la gente con los monos, con los cascos. Claro, eso te iba a preguntar, de llegar a las 3 horas, que al final es un poco el campeonato, al igual que en otros circuitos, es como para los equipos, como marcado, ¿no? Que de entrenamiento para la resistencia larga del circuito y también un poco porque al final es un poco ya historia, ¿no? De las competiciones y en una de ellas es las 3 horas de Santos. Entonces, claro, el nivel que hay, vosotros cuando llegáis ahí por primera vez, ¿pensabais, o sea, ya ibais con la idea de, vale, aquí habrá más nivel o entrabais con esa idea de, bueno, habrá un poquito más de lo que hemos visto en la carrera que corrimos la semana pasada y de repente ver todo eso sorprendía de decir, hostia, la peña porque va o sea, Sí, con sí. el casco Es que super nosotros- pro, el mono, el todo. Total. Es que nosotros íbamos, Pablo, en vaqueros, o sea, con una camiseta, o sea, éramos tipo de domingueros. Entonces, claro, llegar allí y decir, madre mía, lo que hay aquí. Pensamos que podía haber un poco más nivel, pero no el que había realmente. Ya. Entonces, bueno, claro, allí que eran 4 paradas, hicimos 6, porque es que me duelen los brazos, que no puedo seguir. Claro, es que era ridículo, ¿no? O sea, podemos escribir un libro de cómo no empezar en karting, pues así. Y nos doblaron 20 y tantas veces. Es una locura. Porque nos sacaban como 3, 4 segundos. Y era como, pero ¿esta gente dónde ha salido? O sea, como, es imposible. Pero bueno, nos picó. Nos picó y dijimos, joder, pues esto sí, esto mola. Esto mola. Y a partir de ahí fuimos enganchando, pues buscando, pues como locos, carreras, circuito. Vamos a conocer Ariza, vamos a conocer Burgueño, tal. Y seguimos enganchando. Pero bueno, al final decidimos, por un lado, empezar a centrarnos en algunos campeonatos. Y bueno, y es verdad que Santos nos gustaba mucho el circuito, nos llevamos relativamente bien con Dani, que nos va a llevar bien con Dani. Y empezamos a correr pues, Santos por un lado y por otro lado con Burgueño también nos gustaba. Y ahí empezamos, hace 3 años ya casi. Y cuando empezáis a tomar un poquito más en serio de decir, vale, a ver, la gente nos está sacando mucha diferencia, obviamente podemos mejorar mucho, ¿cómo empezáis a gestionar lo que es entrenar? No sé si entrenabais con las carreras o ya empezáis a organizar y decir, oye, venga, subimos este día a este circuito para la carrera que viene, pues es eso, en Ariza, vamos a ir el jueves, viernes que podemos y nos tiramos allí una horita entrenando, viendo un poco tal, viendo vídeos, ya empezando a sacar un poco de lo que son nociones de llevar el coche. Sí, empezamos a ir a entrenar. Cuando había una carrera nos íbamos la semana antes y nos hacíamos 2, 3 tandas y nos veíamos muchos vídeos. O sea, es verdad que a nosotros nos gusta mucho analizar mucho los datos, las carreras, nos bajamos todos los tiempos y "Oye, vamos a ver cómo hemos evolucionado el Steam". Y claro, cuando empezamos a ver las cámaras on board, empezamos a ver, ostras, mira, es que esto, la trazada que hacen ellos y la que hacemos nosotros no tiene nada que ver. Esto es distinta. Y la verdad es que sí, nos empezamos a tomar un poco en serio porque sabíamos que era la única manera de mejorar. O sea, en carreras hay mucha lucha, que encima tampoco sabíamos el cuerpo a cuerpo, con lo cual si querías un poco mejorar tu ritmo, pues no era fácil. Entonces empezamos a hacer muchos entrenos. Sí, ¿Y sí. en qué te empiezas a fijar tú y dónde empiezas a notar la mejoría a la hora de pilotar? Porque muchos es eso, la trazada, por decir, oye, pues veo que aprovecha más la pista, otros estoy frenando de más o antes y en verdad el coche me deja frenar un poquito más tarde. ¿En qué te empiezas a tú enfocar principalmente para decir, vale, aquí es donde está la diferencia y al hacerlo estoy empezando a mejorar? En mi caso en concreto, en el freno. O sea, yo notaba mucho que había gente que era capaz de frenar mucho más tarde y entrar mejor en la curva. Yo decía, no puede ser, o sea, estoy frenando antes, tengo que entrar mejor. No te equivoques. Porque, claro, el freno es de lo más importante al final para poder rotar el Total. car. Yo en esa época, claro, a nosotros nos decían lo de rotar el car, y digo, ¿rotar qué? ¿Qué rotar? ¿Qué tengo que Yo hacer? creo que a todos nos Di ha una pasado vuelta, o sea, eso, ¿eh? De ¿qué es esto de rotar, rotar? ¿qué es? ¿Qué es esto de rotar, no? Y bueno, poco a poco, es verdad que luego en las carreras, pues al final vas conociendo gente y como hay una buena comunidad,
pues al final preguntas, oye, y, tío, ¿y esta cómo la haces? Tal, y la gente te va ayudando y bueno, poco a poco vas aprendiendo. Claro. Y además te vas motivando porque vas viendo que los tiempos los vas bajando. Por supuesto no te comparas con los primeros, o sea, por lo menos en mi experiencia sabíamos que los primeros es otra liga y nunca íbamos a estar al menos tan rápido. Entonces, bueno, nuestro objetivo era vamos a mejorar nuestros tiempos carrera a carrera y ya está. Y poco a poco a ver hasta dónde llegamos. Y así empezamos. ¿Y lo empezáis a enfocar, en tu caso, de más a equipo, es decir, centrarse en ritmos de carrera, en gestión de estrategia, o primero de manera individual decir, vale, primero que sea rápido, que el tiempo por vuelta en clasificación salga, que tú te sientas cómodo con el coche y luego ya empezar a gestionar a ver cómo lo hacemos en equipo? ¿Cómo fue en tu caso? En nuestro caso, tanto a Félix como a mí, que corríamos en equipo, a los dos nos gustan más las resistencias, entonces lo que intentamos era coger ritmo. Con lo cual nos intentamos centrar mucho en que mejoráramos ritmo por vuelta, y luego ya intentar buscar esa vuelta rápida. Pero primero buscar ritmo, es lo que hicimos. Y cuando ya de pasar a correr las carreras del tirón a empezar a entrenar, ¿dónde empiezas a notar tú el cambio? ¿En qué punto, digamos, tú dices, vale, pues eso, en comparación a lo que estaba haciendo hace unos meses en estas carreras, ahora ya estoy en estas posiciones, ya empiezo a pelear con la gente, entiendo que también empiezas a descubrir un poco más lo que es el cuerpo a cuerpo, que al final Correcto. cuerpo a cuerpo, una cosa es que tú tengas una pelea casual en alguna carrera, a que empezar a entender cuándo te va a venir el cuerpo a cuerpo, saber lo que hay ¿En que qué hacer. momento te interesa tener el cuerpo a cuerpo, ¿no? Sobre todo Eso en es. carreras de resistencia que hay veces que no te interesa luchar. Bueno, la mayoría de las Total. veces no te interesa luchar al principio de las carreras, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vas aprendiendo a base de leches, Sí, no, sí, no sí, queda sí, no otra, queda a base otra. de leches. Y realmente empezamos a base de leches. Oye, es que estamos viendo que estamos luchando, estamos perdiendo el tiempo y se nos van los de delante, tío, ¿no? No puede ser. Ya. Pues déjale pasar y le sigues. Entonces, y fue un poco ensayo y error, la verdad, ensayo y error. Alguna vez cogimos alguna clase con Fer de Escuela de Car para ver que nos enseñara, a ver si aprendemos algo. Pero claro, una cosa es lo que te cuenta y otra es la realidad cuando tú te pones Claro. allí. Pero bueno, nos dijo un poco unos tips que mejorar y es verdad que mejoras relativamente rápido cosas básicas, que yo creo que es una buena técnica para empezar de una manera rápida a mejorar. Pero claro, luego ya llega un punto que ya no mejoras tan rápido. Y Ya. ahí ya no queda otra que hacer muchas vueltas y no hay otra. Desde mi punto de vista, vamos, no hay otra. Y ese punto de cambio, digamos, ¿te acuerdas en qué carrera o en qué campeonato Pues dijiste, ha sido vale? bastante progresivo, la verdad. Porque empezamos en el campeonato de 3 horas, pues luchando, si había 30 equipos, entre el 28 o 27, así. Era como, todas las carreras estábamos ahí. Y poco a poco empezamos a ver, hostia, un día quedamos el 25. Y nos pusimos objetivos un poco realistas a nosotros. Seguíamos sin mono, sin casco ni nada, ¿eh? Bueno, de hecho, yo todavía sigo sin casco, pinta ni nada. Nos dijimos, oye, el día que lleguemos a un top 15, una carrera esta, nos compramos el mono. Bueno, pues un año nos costó. Pero estuvimos, oye, el 25. De repente un día, joder, estamos el 22. Venga, vamos a bajar un top 20, a ver si lo logramos. Y ha sido bastante progresivo, la verdad. Y ya una vez que nos metimos en el top 15, sí que notamos, ostras, ya estamos en otro nivel, que los de atrás, digamos que no te digo que los pasabas fácil, pero que te notabas que ya habías evolucionado. Pero ha sido muy progresivo. No hubo una carrera que dijéramos, joder, aquí he mejorado mucho. Fue bastante progresivo. Y en lo que es en las resistencias, sobre todo esas primeras resistencias, ahora hablaremos del tema de la estrategia, que es un tema que con Alex lo vimos, ¿no? Que es más complejo de lo que muchos pensamos, ¿no? Sobre todo cuando nos iniciamos en esto del karting. Pero en las resistencias luego está un poco el juego psicológico, ¿no? De saber lo que tú decías, en qué momento llega el cuerpo a cuerpo, en qué momento empujar, también ver si el delante está guardándose algo para ir un poquito más precavido, porque al final hay que cuidar aparte las ruedas en algunos puntos de la carrera, hay algunos que prefieren empujar, también para entrar en esos steam mínimo prefieren levantar un poquito para cuadrarlo, al final son muchas cositas que cuando vas viendo, ¿no? En las carreras vas diciendo, ah, vale, pues ya veo los truquitos de cada uno de los equipos, ¿no? Pero esa parte psicológica de las carreras que eso, de primeras impresiona, ¿no? De decir, joder, cómo ha jugado conmigo, que parecía que yo tenía más ritmo y de repente me me pasa. pasa en el momento que menos me lo espero. Eso vosotros como, bueno, y en tu caso, cuando tú estabas subido en el coche, por ejemplo, la primera clasificación que hiciste ya que ya estabas cogiendo el nivel, de decir, vale,
¿cómo empiezas a intentar saber lo que está pensando el rival que tienes? No es fácil, ¿eh? Y seguramente todavía me falta mucho por aprender. Pero luego yo creo que cada uno tiene que pensar en sus fortalezas, ¿no? Y a mí en concreto me va muy bien, creo que soy bastante bueno poniéndome a rueda de otro piloto. Es decir, siempre, además Felipe me lo dice mucho, dice, joder, macho, nos pasan y te enganchas y eres capaz de bajar 2, 3 décimas. ¿Por qué no las bajas antes cuando vas solo? ¿Sabes? Pues no sé, tío. Se me da especialmente bien si pillo una buena rueda con alguien que va un poco más rápido que yo, soy capaz de exprimirle, ¿no? Entonces, cuando entiendes que, oye, si eso, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Si eso se te da bien. Igual que a Félix es al contrario. Félix prefiere ir solo, centrado, y si tiene referencias, pues, alguien delante, le fastidia. Entonces, bueno, pues cada uno intentas buscar tus fortalezas, ¿no? Y a mí lo de centrarme en el delante me ayudó bastante. En cuanto a nivel de, que decías, ¿no? De psicológico de carreras, bueno, la verdad es que a mí el venir del tema del ultra trail y demás, que es como, creo que me ayudó mucho a tener una cabeza bastante dura. O sea, yo sabía que esto es un proceso, o sea, no vamos a ser rápidos en un año ni en dos, es imposible, ¿no? Esto es como si empiezas a jugar al tenis un día y ¿Y quién es dices, Rafa voy Nadal? a ganar a Nadal. Pues mira, no Ya. sería justo, o sea, está claro. Entonces, para mí el objetivo, claro, era ir mejorándome mis tiempos cada día. Y si podía aprender algo del piloto que tenía al lado, pues ir absorbiendo lo máximo y intentar ponerlo en práctica en la siguiente carrera, ¿no? Entonces a mí, afortunadamente, mi cabeza normalmente es bastante dura, soy bastante resiliente y aunque me toque un mal car, yo he intentado buscar siempre algo para aprender. Y así lo enfocábamos. Y claro, hablamos de que luego hablaremos, ¿no? Del tema de las 26 horas, el cansancio y todo esto, pero es lo que decías, las primeras decir, se me cargan los brazos, las muñecas. Entiendo que también viniendo de esos deportes previos, ¿no? De que al final son mucha resistencia, es mucho físico. Entiendo que para ti las resistencias en ese punto eran algo más cómodas, ¿no? A nivel físico de decir, vale, pues me encuentro bien, podría O sea, no estar 10 horas más, pero acabo bien los steam. sobre todo mental, o sea, mentalmente. O sea, la cabeza es verdad que yo tengo bastante aguante. Y ahora en esta carrera de las 26 horas, por ejemplo, me notaba bastante centrado durante pues prácticamente las 26. Al final, no, luego comentaremos, casi no descansas y tienes que estar continuamente dando vueltas a la cabeza. Y en eso, mentalmente, creo que es una fortaleza. En cuanto a físicamente, bueno, pues al principio notas mucho muscularmente los brazos y demás, pero bueno, una vez que ya empiezas a correr carreras de 3 horas y demás, bueno, pues es asumible. ¿Y dónde empezáis a marcar los objetivos? De decir, vale, pues de aquí a un año, a ver si podemos apuntarnos a esta carrera o a este, ya sea a nivel de equipo o a nivel individual. ¿Dónde te marcas tú ya a decir, vale, me gustaría acabar en esta posición en esta carrera o correr esta carrera en concreto, ya que estoy cogiendo nivel? Pues siempre nuestra idea fue, como nos gustan mucho las resistencias, fue correr resistencias más largas, ¿no? Aunque estábamos haciendo de 3 horas, nuestro objetivo siempre era correr las 26 horas, pero lo que no queríamos era correr. Es decir, no queríamos ir a unas 26 horas para estar luchando el 28 y pasar media hora, o sea, 26 horas sufriendo que nos doblen 20 veces, o sea, no le veíamos Ya. sentido, ¿no? Entonces, queríamos mejorar antes de ir a unas 26 horas. Y nuestro objetivo siempre fue, te estoy hablando de hace un año aproximadamente, que ya empezamos a tener ese nivel medio que a veces nos metíamos en el top 10 de una de 3 horas y decíamos, hostia, aquí ya empieza a ser otra cosa. Nos planteábamos que este año íbamos a hacer, que Dani anunció una de 10 horas, que la corrimos, y nos planteamos a años que viene hacer las 26, pero bueno, tal y como se dieron las cosas, pues la hemos corrido este año. Y creo que al final hasta hemos hecho bien, hemos juntado un buen equipillo y entonces, bueno, queríamos ir paso a paso hacia esas resistencias largas. También habéis corrido individuales de una hora, por ejemplo el Santos, que además Sí, creo que yo coincido con vosotros en sí, pista, o sea que, claro, esas resistencias individuales, donde la estrategia al final es una te la marcas tú. de uno mismo, ¿qué cambia para ti de haber corrido las 3 horas a correr una individual de una hora? Ahí es donde realmente mejoras, yo creo, un poco el cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque tienes menos tiempo, claro, no puedes, como una resistencia larga, decir sigo al de atrás durante 45 minutos, porque si tienes un poquito más tienes que aprovecharlo cuanto antes, ¿no? Entonces, para mí me aportaban ese plus de velocidad o intentar buscar ese límite y del cuerpo a cuerpo, por eso corríamos esas carreras de una hora.
y sí, es lo que nos aportaban un poco. ¿Y cuándo descubres la frustración en el karting? Porque a todos nos ha pasado ese punto de decir, mira, es que, pues y a mí precisamente, y Clara, por ejemplo, lo sabe, ¿no? De bajarme de alguna carrera y decir, es que ya no sé qué hacer. O sea, ya no por mejorar, en cuanto a ritmo, sino de decir, es que hay algo ahí que me falta de entender, no sé si es de estrategia, ya no sé si es de piloto, no sé por dónde viene, pero es un punto que yo decía, es frustrante, o sea, decir, Sí. tengo que como resetear un poco todo, verlo desde otra perspectiva. Y a todos nos llega, yo creo que ese punto, ¿no? De frustración en el karting, que no significa voy a dejarlo de hacer o ya no quiero correr más, ¿no? Pero sí que llega ese punto de decir, buf, ¿cómo hago ahora para mejorar esto o lo otro Sí, y escalar un poquito más? pues esa época que te decía que empezamos a mejorar, nos pusimos el 25, estábamos ahí a punto de llegar al 20, pero a todas las carreras nos quedábamos ahí a punto. Ujú. Y era como, no puede ser, o sea, ¿cómo podemos mejorar? Y fue cuando empezamos a buscar, oye, vamos a ver si con alguna escuela de car, que nos digan algún truco, porque sí que es verdad que a la cabeza psicológicamente te afecta, porque sí, no sabes qué probar, o sea, Ya, y además incluso a veces es peor porque empiezas a probar, bueno, a mí me ha pasado en estas 26 horas, o sea, que piensas que vas mal y la cabeza es muy traicionera. total. Empiezas a, joder, no estoy yendo bien, y bueno, pues voy a probar de otra. Y realmente encima va peor. Entonces, sí, la cabeza es traicionera. A nosotros nos pasó más o menos cuando estábamos por ahí. ¿Esto tiene sentido Ya, seguir para rodar el 20 y algo? Pero bueno, llega un punto que tampoco sabes muy bien por qué, porque nosotros muchas veces lo hemos comentado Félix y yo. Hostia, ¿qué hacemos ahora? Muchas veces decimos, pues yo juraría que estoy haciendo lo mismo que cuando quedamos el 28, tío. O ya. sea, que si O sea, me que dices no habéis que visto como de dónde viene la solución, ¿no? Para ir o sea, avanzando. lo haremos o sea, instintivamente, pero Ya, no que digas, es que es ahora es esto. esto en concreto. Ya. No tengo nada claro, la O sea, verdad. que ha sido más lo que tú dices, ¿no? Poco a poco evolución Sí, progresiva, progresiva, pero que sí. no tienes una cosa que destacas que Que dices, pues diga, oye, entiendo que parte de la estrategia también hace, ¿no? sí, Que bueno, la estrategia ahí sí que efectivamente hay un cambio. O sea, en la estrategia al principio nos hablaban de olas. ¿Hola? ¿Qué ola? ya. ¿Qué es esto de las olas? Nos volvíamos locos. Y aparte de las olas, oye, ¿no? Que cuando nosotros íbamos 3 horas, pues hora y media cada uno, ¿no? Era casi como, venga, pues tú una hora y media y otra hora y media, Ujú. sin pensar muy bien qué Ya. momento era el que interesaba parar, sin poder comparar con los demás coches. Tú mirabas tu carrera y, bueno, pues venga, ahora para, ¿cómo vas? Ya. Pues yo creo que este car no va del todo, creo, ¿no? Y la estrategia sí que es verdad que ahí le hemos dado una vuelta muy grande Ujú. a todo el pensamiento de las carreras, cómo plantearlas, cómo hacer cuando tienes un mal coche, si te interesan tal, por qué no. Bueno, ¿sabes? Ahí le Ujú. hemos dado mucho al coco. Pues iba a entrar en eso de la estrategia, pero antes yo quería preguntarte cuál ha sido tu primer éxito, digamos, que tú ya consideres éxito dentro del karting. A ver, así realmente carrera que la cual diga, ostras, esto es otro nivel. Pues yo creo que fue el año pasado en una carrera de Dani de 1 hora, Ujú. que era ¿te acuerdas que había Pro y Sí. Sport? Y bueno, pues clasifiqué en Pro y quedé segundo. Además, una carrera muy luchada. Bueno, en realidad quedé tercero, pero por una sanción de Rubén, un compañero que está ahora en nuestro equipo, al final quedé segundo. Pero fue una carrera muy luchada que estuve siempre ahí luchando con el primero, con el tercero y la tengo muy buen recuerdo porque es la primera vez que dije, hostia, estoy luchando, cuidado por una carrera. Y una de Pro de Santos que para mí, yo decía, tiene Sí, sí, nivel, que hay nivel. que hay nivel. Y de esa tengo muy buen recuerdo, de esa carrera. Y fue mi primer podium un poco, de una carrera un poco seria, ¿no? Ujú. Luego tengo muchos podiums como decimos Félix y yo, de lentos, de gordos, de viejos, pero de buenos. Esa fue un poco la primera. Ujú. Y después de una carrera así se analiza después, en plan para decir, vale, ¿qué he hecho aquí? ¿Por qué se ha dado este resultado? ¿Qué he cambiado? No sé si dijiste, he cambiado algo en el estilo de conducción, he cambiado algo en eso, en el cuerpo a cuerpo. Realmente, te mentiría si dijera que sí. O sea, en ese Ujú. momento te piensas, "Bah, ya soy Dios". O sea, es mentira. O sea, lo que pasa es que probablemente me ha tocado un buen car, sí que hice una buena estrategia, lo Ujú. estiré, entré en el momento justo, detrás de los que entraban delante mía, con lo cual la estrategia me ayudó, además. Pero bueno,
tengo buen recuerdo de esa carrera. Y vamos a meternos eso, en el tema de estrategia, porque además, tanto Félix como tú, ¿no? Todo el tema de la programación, todo esto lo controláis, lo hablábamos con Alex, ¿no? Todo el tema ahora de las apps que al final están empezando a llegar, ¿no? Al mundillo del karting, que es así, por si alguien no lo ha visto, pero vamos, es básicamente analizar un poco, ¿no? Lo que hay dentro de Vox, un poco probabilidades, un poco, ¿no? Que es lo que Creatia comenzó a hacer en su momento con las resistencias, que fueron los primeros que, digamos, por lo menos en España, que implementaron un sistema, ¿no? Que leyese los coches y que te diese unas probabilidades, y a partir de ahí ha habido evoluciones, yo creo que de todo tipo, ¿no? Y al final hay equipos que las tienen, otros que no. Sí. Vosotros, ¿cómo empezáis a decir, vale, hay estrategia, que ya la estamos viendo, vemos que, pues eso, ya os vais enterando un poco de las olas, pero supongo que hay un punto que decís, vale, ¿cómo sabemos nosotros si hay coches buenos o no dentro? ¿Se os ocurre a vosotros decir, oye, si hacemos algo a nivel de informático que nos lo haga, o os enteráis de que la gente va teniendo ese tipo de aplicaciones y decís, oye, pues venga, vamos a intentar hacer nosotros la nuestra, para por lo menos una básica que nos pueda hacer la lectura de los coches? No sé cómo... Bueno, surgió porque cuando nos estábamos preparando para las 10 horas, que claro, cuanto más larga es la carrera, más importancia tiene la estrategia, ¿no? En una de 3 horas la estrategia, bueno, pues más o menos sota caballo rey. Si tienes coche bueno, alargas, si no intentas entrar al principio, bueno. Pero claro, ya en 10 horas, las olas, cuando empieza la carrera es muy fácil, pero luego ya se diluyen, ya no es tan fácil seguirlas. O si alguien rompe la ola o sea, que la rompe, entonces no es tan fácil seguirlo. Y aparte que es muy difícil, viendo el live timing, seguir a 30 coches, ¿no? Cuando tienes una carrera de 30 que puedes seguir tú a uno con el que estás luchando, pero claro, seguir a todos es complicado. Entonces, bueno, efectivamente con nosotros, Félix y yo, nos dedicamos al mundo de la informática, pero no nos dio por hacer la aplicación, sino lo primero que nos dio fue por, oye, vamos a pensar cuál es o qué influye en la estrategia. ¿No? ¿Qué parámetros pueden hacer que haya coches buenos en box? ¿O cómo podemos medir que los coches que están en box son buenos o no? Y al final lo que llegamos a la conclusión, tenemos que utilizar toda la información que está en nuestra mano. Entonces, ¿qué información está en nuestra mano? Pues el lifetime, ¿no? Es algo que lo tienes y es mucho más fácil, lógicamente, si pones un programa que empieza a automatizar todos esos cálculos, vueltas medias, cuánto tiempo lleva de Steam, porque todo eso te da mucha información. Si sabes cómo estás rodando dentro de la carrera, bueno, pues ya no es esa sensación de creo que estoy rodando lento. Espera, vamos a verlo, ¿no? O sea, a mí me pasó aquí en las 26 horas. Llegó un Steam que estaba haciendo unos 6 medios y yo decía, claro, había hecho el anterior unos 5 medios. Y yo, estamos perdiendo un segundo, chicos, meterme. Y decía, no, espera, mira la aplicación, está rodando el 11 y nosotros teníamos un objetivo, un top 15. Pues tampoco estás tan mal. Digo, bueno. Claro, lo ves al final todo con tienes una con referencia, datos, con datos, una referencia real y no en suposiciones, ¿no? En sensaciones. Bueno, creo que estoy yendo mal o creo que esto es un pepino. Pues no lo es, ¿no? Y claro, una vez que empezamos a leer esa información, pues sabiendo además también cómo de rápido es cada car, quién lo lleva, qué equipo lo lleva, porque le tienes que ponderar, ¿no? No es lo mismo que coja un coche John o que lo coja yo. Entonces, bueno, pues hacemos una serie de unos cálculos para decir si el coche es muy bueno, normal o malo. Y en base a los coches según van entrando, pues digamos que damos una probabilidad, tenemos una probabilidad de cómo está el box. Que no, tampoco vale, o sea, vale para apoyar tus decisiones. Eso es. Pero no es una cosa al 100% segura. No es segura. Total. Porque al final siempre hay un sorteo cuando entras que te puede tocar. Hay 2 filas en Santos, la A o la B. Si hay un coche que es muy bueno y otro que es muy malo, pues te puede tocar uno de los dos. Claro. Sabes que alguno de los dos te va a tocar, pero no sabes cuál. Pues siempre hay ese factor de azar. Entonces, pero, lógicamente, si tú entras en un momento en el cual hay muchos coches buenos, será mejor que si entras cuando hay muchos coches malos, ¿no? Total. Entonces es un tema de probabilidades. Pero bueno, al final los buenos no les hace falta esa estrategia. No, total. Es verdad que la estrategia, yo desde mi punto de vista, esto de las aplicaciones está bien, porque te puede ayudar pues para si estás en lucha con otro equipo, te da una pequeña ventaja, pero vamos, no vas a ganar la carrera, no vas a subir mucho dentro de tu nivel de la carrera. En 26 horas, al final lo que marca es si la diferencia la marcan los pilotos. La estrategia puede haber una variación de arriba abajo,
Pero bueno, sí, es un mundo la estrategia. Y claro, siempre nos centramos que la estrategia está basada en eso, en los coches Ujú, a la hora de entrar, salir, ujú, si es bueno o es malo, pero muchas veces la estrategia también es fijarse en lo que tú decías, en el factor piloto. No es lo mismo que lo coja un piloto que lo coja otro, eso claro. es así, las manos afectan, ¿no? Ujú. Al coche. Vosotros a nivel de estrategia, sobre todo a esos inicios, ¿hacéis un poco estudio de los pilotos que iban a correr esa carrera? Es decir, Sí. vale, más o menos esta es la lista de inscritos, entonces yo sé que estos pilotos ruedan en estos tiempos, estos están aquí, entonces ya preparas una estrategia en función del objetivo y vas diciendo, vale, pues si queremos pelear aquí, hay que tener en cuenta estos pilotos de aquí para seguirlos de cerca y igual desentendernos un poco de lo que hay delante, que igual en ese punto no nos interesa porque no es Sí, el objetivo. eso es un poco como lo organizamos. O sea, antes de la carrera hacemos nuestra propia ranking o clasificación de los Ujú. equipos, básicamente para ponderar los coches. Porque si un coche es muy bueno porque lo lleva John, como decíamos antes, pues es que John no es el coche que es bueno, ¿no? O sea, Ya, y entonces la base de la aplicación realmente es que conozcas a los equipos bien. total. Claro, luego viene un equipo, pues como Mm, estas 26 horas, viene un equipo portugués, no teníamos ni idea cómo eran los portugueses. ya, Entonces, bueno, pues te puede llegar a engañar, porque a lo mejor es que el portugués puede ser bueno y está llevando un coche malo o al total. revés, ¿no? Entonces es muy importante lo que dices, estudiar a los rivales antes Ujú. y ordenarlos, ¿no? Hacemos una ordenación y en base a eso lo aplicamos a las reglas, al algoritmo. Y yo tengo esta duda que alguna vez lo he hablado con Ujú. gente de pilotos. ¿Crees que el tema de las aplicaciones hace que se pierda ese factor humano del saber leer la carrera? O sea, no sé cuánto es más de importante una resistencia saber leer la carrera desde fuera a nivel de Ujú. alguien con experiencia que ha hecho muchas y dice, vale, esto ya es un poco lo que se viene. Y con las aplicaciones se está perdiendo un poco eso porque decimos, uff, ahora si no me fío de esto no vaya a ser que la cague, entonces voy a hacer caso a la aplicación que tenemos. Entonces, ese factor humano, ¿crees que se puede estar perdiendo un poco a la hora de... Creo que no se va a perder Ujú, por la experiencia. Es la primera carrera que corremos de 26 horas, pero yo he sacado algunas conclusiones. Y la conclusión es que no te puedes fiar de solo la aplicación, porque hay muchos otros, como tú decías, otros temas que tienes que estar fijando en la carrera que la aplicación no lo sabe. Entonces te tiene que valer como un apoyo, ujú, pero no, eso no te sustituye. Y es más, a nosotros, por ejemplo, empezó a llover en las 26 horas y todo el mundo empezó a entrar en boxes, no sé qué, y ahí es cuando te das cuenta, como un piloto pues, que con nosotros corría Valen, dijo, hasta que no hagan 1.23, Aquí no no se entráis, entra. no entráis. Porque además teníamos buen coche. Y al final te das cuenta, hostia, este tío, según la aplicación era el momento de entrar, pero no, seguimos. Y fue una decisión acertada. Entonces, no puedes basarte todo en la Ya. aplicación, porque la aplicación y menos este año con Dani, que ahora luego contaremos, que ha Ujú, hecho magia con los coches cambiándolos, con lo cual tienes que saber leer la carrera. Es casi más importante que ujú, tener la aplicación. La aplicación es un apoyo para ya. confirmar, oye, ahora me interesa entrar. Además, si veo que el momento del box es bueno, joder, ya está. Sí, 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 claro. ¿Sabes? O si tienes un mal coche, dices, es que si entro ahora, vamos a Va a ser alargar peor. 5 minutos porque van a entrar dos, además, como tienes toda la información de qué tiempos llevan cada coche, van a entrar dentro de poco, van a entrar 3 coches, vamos a esperar un poco. No, Claro. para eso, pero no puedes más decir tu carrera en base a la aplicación solo. Ujú. Es un error. ¿Y para ti cuál es el momento más clave de una resistencia, por ejemplo, de 3 horas, de 10 horas, que no llegan a ser tan largas, pero ya sí que tiene una duración? ¿Cuál es para ti el punto ese álgido o importante a tener en cuenta en la resistencia? En la de 3 horas, por ejemplo, intentar evitar lo que todos sabemos cuando hay mogollón en la primera parada, ¿no? La Ujú, primera ola, que es entra todo el mundo a la vez al box, eh, saber salvarla. Entonces, no es fácil. O sea, porque muchas veces, si solo ves el live timing, dices, ostras, vale, parece, todos seguro que entramos en la misma vuelta. ujú, Pero si entro el primero, estoy fastidiado, porque voy a coger uno de los coches que están fríos, que no son ya, buenos. Me interesa entrar el último de todos. Claro, para hacer ese cálculo, para eso sí te viene bien una aplicación, ¿no? Porque sabes exactamente cuando pases por boxes cuántas vueltas te van a quedar. Entonces, pues sabes y ahí puedes ajustar. Para eso sí ujú, vale una aplicación. Y ese momento es importante porque siempre cuando hay una ola con mucho mogollón se pierde mucho tiempo. total. Y a veces hay veces que incluso llevando un buen coche te interesa parar antes. Decir, oye, pues paro 15 minutos antes, porque luego así hago un stint sabiendo que voy a tener un mal coche,
pero cuando entre la ola entro detrás. Porque si no voy a entrar delante y me voy a llevar un coche malo. Entonces, y ya no, cuando pillo otra ola va a ser dentro de una hora. Entonces, hay veces que llevas un buen coche, pero te interesa parar antes. Para ese tipo de olas. ¿Y cuál es también cuando la estrategia se da la vuelta de lo que está previsto? Como por ejemplo es cuando llega una lluvia o de repente hay un cambio de pista que nadie se esperaba. Cuando de repente la estrategia se vuelve un poco locura, ¿cómo lo gestionas tú esa parte de estrategia? De decir, vale, ahora hay que recalcular muy rápido porque eso, hay que ver el coche, rápidamente hay que ver lo que hay arriba, lo que hay abajo, porque ahora todo ha cambiado. A nosotros, por ejemplo, nos pasó con José en ese primer stint de las 26 horas, con lo de la picadura, de repente, pues en un momento que era raro para todo el mundo, ¿no? Pero que no queda otra, entonces rápidamente te obliga a decir, vale, ahora estamos fuera de olas de todo tipo hasta dentro de bastante. Entonces, vosotros esos cambios de estrategia inoportunos que vienen en el peor momento, ¿cómo los gestionáis? A ver, lo principal es no ponerte nervioso, ¿no? O sea, al final, no precipitarte las decisiones. Nosotros cometimos algunos errores de precipitación pensando que, joder, pues ahora el box está muy bien y no sé qué, y nos equivocamos. No queda otra que intentar pensar a largo, ¿no? Y decir, oye, ¿cuándo puede venir la próxima ola? ¿Cuándo puede ser el mejor momento? Intentar minimizar esos momentos. A nosotros nos pasó las 26 horas que enganchamos varios coches malos y la verdad es que hay pocas soluciones. Es decir, predecir si van a entrar algunos pilotos que no están llevando un mal ritmo y a lo mejor alargar, aunque sea un coche malo, alargarlo un poco para ver si lo pillas. O jugártela y, mira, es tan malo que entro al 15 minutos y a ver si tengo suerte y pillo otro coche. Pero no hay mucha... No hay mucha... Aquí no hay magia. Ya, total. No hay magia. Y vamos a cambiar un poco el tema porque me causa curiosidad. Bueno, pues eso, os iniciáis en todo esto del karting. Al final os vais metiendo con toda la comunidad y pasáis a abrir la plataforma de Karting Now, donde se puede inscribir todos los pilotos para los campeonatos y carreras que se añadan a la plataforma. Corrígeme si me equivoco. No, es una plataforma pura de gestión de inscripciones. Eso es. Y donde, además, todo muy sencillo porque se puede meter tu seguro de karting, es decir, que ya los circuitos rápidamente ven si tienes seguro o no tienes seguro, con lo cual es todo mucho más ágil, ¿no? Para tanto circuitos como para pilotos. ¿De dónde viene esa idea y por qué, claro, genios del marketing, el nombre de Karting, de Karting Now? Y dejasteis de utilizar los... Sí, efectivamente. Nuestro fejo famoso. Bueno, a ver, la web, bueno, la web no, la empresa, porque al final esto hemos montado una empresa, ya que lo hicimos bien, surgió de una necesidad nuestra, o sea, de Félix y mía. En ese momento que empezamos, que estábamos emocionados, que íbamos a todas las carreras, que buscábamos campeonatos debajo de las piedras, nos dimos cuenta que era un sin Dios. O sea, había muchos campeonatos, pero cada uno de una manera. Uno lo tenías en el Instagram, otro era un grupo de WhatsApp, otro era por Facebook, otro que no, me llamabas al teléfono. Además, no sabías si había plazas, si no había plazas, tenías que estar llamando. Cuando ya descubrimos la renta, ¿no? La renta no, es que abren a las 10 en punto y todo el mundo se pegaba, tenías que mandar mensajes. Era un descontrol, ¿no? Y no había un sitio donde estuviera centralizado pues todas esas carreras, ¿no? Y claro, dijimos, joder, esto, ¿por qué no hay un sitio donde estén todas las carreras, que yo las vea, me pueda apuntar de una manera fácil, sin tener que estar, ¿no? Que te echo un bizum de no sé cuánto, pero luego en efectivo en el circuito, porque Félix y yo llegamos a tener una pizarra en el trabajo, apuntamos las carreras, porque es que para tener un calendario, oye, pues esta tal, he hecho un bizum o una transferencia de no sé cuánto, tenemos que llevar en efectivo al circuito, yo no llevo nunca de efectivo, me tenía que acordar, hostia, que tengo que sacar dinero porque no sé qué. Dijimos, esto se puede mejorar de alguna manera. Entonces dijimos, oye, pues si vale al mundo del karting, perfecto. O sea, si podemos ayudar a que esto, además, que sea más conocido, que esté todo en un sitio y crear una comunidad de los pilotos, pues genial. Pero que además que a nosotros nos vale, o sea, que nos vale como calendario. Y así nació Karting Now, la verdad. Empezamos la primera carrera o competición que confió en nosotros fue María José, un CCK que hizo en Ariza, y empezamos a lanzar las inscripciones por allí. Además se nos ocurrió el crear un sistema de puntuación que le llamamos Car Rating, son los genios del marketing. O sea, Karting Now, pues el sistema de puntuación es Car Rating. En base a las carreras que estaban en la plataforma, nos cogíamos los resultados
y dábamos un sistema de puntuación, ¿no? Que pensábamos, porque siempre hemos pensado que el sistema de SODI, bueno, pues que no aportaba mucho, porque consigues puntos en base a correr muchas carreras y incluso había suspicacias, ¿no? Siempre se ha dicho de gente que organizaba carreras con 20 amiguetes y, bueno, pues sí, ganabas a 20 amiguetes, pero no es lo mismo ganar esa que ganar una de Santos de 3 horas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un algoritmo que esto lo hizo Félix y lo podría contar mucho mejor que yo, pero básicamente se basa en el algoritmo del Elo, del ajedrez, en el cual puedes subir tu puntuación, pero también puedes bajar, ¿no? Entonces, al final es como comparar a los pilotos en cada carrera, es decir, pues tú compites contra, si es una carrera de 30, tú compites contra otros 29. Algunos le ganas, otros pierden, ¿no? Entonces subes y bajas puntuaciones. Y al final, después de hacerlo durante muchos meses, era lo que más hype creaba en todos los pilotos. ¿Pero cuándo vas a publicar la lista? Quiero ver en qué posición estoy, el ego de todos los pilotos, ¿no? Y fuimos soltando pildoritas. No descubrimos nada nuevo, los buenos estaban siempre arriba, o sea, todos los conocemos. Pero claro, eso tenía cierto sentido si todas las carreras estaban dentro de la web, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hemos tenido carreras, sigue estando activa, pero claro, faltan muchas carreras. Entonces, oye, pues yo no te salía, porque si yo no había corrido una carrera, pues ya está, no tenía tanta puntuación. Pero bueno, la verdad es que pensamos y seguimos pensando que es algo necesario. Sí, para centralizar todo y... no lo montamos como empresa y tal, pero no, la gente lo mismo se piensa que tenemos un yate o algo así, pero hemos perdido mucho dinero con este tema. Pero lo seguimos manteniendo porque hay organizadores que nos siguen diciendo que les es útil, ¿no? O sea, un Dani nos dice que le quita mucho trabajo de llamadas, de no sé qué, que se apunten aquí, que lo paguen y... Total, es que es mucho más cómodo. Y no tengo que estar pendiente del teléfono, del WhatsApp... Y sobre todo de encontrar las carreras más rápido, ¿no? De tener un calendario... Decir, claro, que si tú ahora estás buscando, te metes de nuevo, o sea, empiezas como nuevo en este mundillo, que no tengas que ir llamando a los circuitos, oye, aquí hay carreras, de quiénes son, cómo me apunto, sino que tú rápidamente te digan, oye, pues mira, a través de Karting Now puedes meterte y al final encontrar todo, ¿no? Muy visual. Y decir, vale, pues esto tiene 2 categorías, amateur, 70, 85, y tú ya valorar en qué te apuntas y saber sobre todo eso. Vale, quedan 10 plazas. Quedan 4 plazas. Veías el reglamento, el formato, o sea, que de un vistazo la idea era que... Sí, porque al final hay un punto que la gente dirá, vale, pero SODI World Series, tú puedes ver la gente preregistrada. Yo soy de los que no me registro en ninguna carrera por SODI World Series. Suerte si corrí alguna y me han metido en plan, rollo, te hago el favor hoy, pero normalmente te metes, ¿no? Como piloto fantasma en ese sentido. Sí. Porque hay que entrar en SODI World Series, buscar la carrera, preregistrarte y tal. Y luego eso a muchos lleva, y yo lo he visto en circuitos, a confusión. No, pero si yo me registro en la carrera, ya bueno, pero hay que pagar. Claro. No era... No, claro, es que está la fea costumbre de cobrar, ¿no? Por estas cosillas, ¿no? Pero es verdad que lleva a veces incluso a confusión y muchas veces dices, vale, quedan 8 de 40 plazas y dices, joder, no se ha apuntado nadie. Claro. Y está igual lleno, ¿no? Pero no se ha apuntado... La gente no ha ido a SODI World Series y lo ha apuntado, ¿no? Entonces... Es verdad que esto es mucho más visual. Sale inscrito el que ha pagado la parte de la carrera o lo que se necesite. Y si hay plazas, la reservas, lo pagas y ya está. Y vas al circuito el día y a correr. ¿Y Karting Now? ¿Por qué sale el nombre de Karting Now? Bueno, genios del marketing. Genios del marketing. No, esto... bueno, tuvimos varias ideas. Como buenos genios de marketing, la primera que se nos ocurrió, hace mucha gracia, no sé si conoces Playtomic, que es Playtomic es una aplicación. Me suena. Para, lo del pádel. Sí. Entonces, que al final la gente pues, se puede apuntar y a un pádel, ¿no? Y dijimos, pues esto es lo mismo, pero en el karting, ¿no? Yo veo las carreras y si no tengo nadie con quien ir, veo la carrera y me apunto, ¿no? Y no necesito buscar a 10 amiguetes. Y digo, pues ya está, Kartomic. Kartomic. Genios del marketing. Pero bueno, contra a los chicos que nos hicieron la web, bueno, después de hablar con ellos y tal, pues... estuvimos pensando entre todas opciones, hay un brainstorming y salió Karting Now y nos gustó. Y además el diseño que nos hicieron del logo, con la K y tal, nos gustó. Y bueno, fue un poco de brainstorming. No hay ninguna razón más allá de eso. Qué guay. Es que, como eso, genios de marketing. Digo, a ver, ¿por qué? Como buenos genios de marketing, no. Una noche de locura de fiesta, de repente se nos ha iluminado la bombilla, no sé, alguna cosa de estas que siempre, ¿no? Que detrás de unos nombres
Yo no voy a contar por qué la productora nuestra se llama Cuarta Dimensión, porque entonces yo creo que me cierran aquí el este. Pero sí, a veces que sale, ¿no? Sí, sí, pues. De repente de estos lados y que pues al final los recuerdas con cariño. Pero es verdad que, claro, lo de Karting Now es una plataforma que, joder, pues yo creo que poca gente sabía, pues oye, de por dónde había nacido, ¿no? Que te puedes hacer un poco la idea de necesidad de, pero en verdad es necesidad vuestra, ¿no? De decir, oye, Correcto. es que no hay nada y nosotros nos queremos apuntar, entonces ¿por qué no hacemos algo para tener nosotros, ¿no? Y siempre hemos ido así a los circuitos a ofrecerlo, decir, oye, nuestro objetivo es que sea útil para los organizadores, para vosotros y para los pilotos. O sea, creíamos que era un win-win para todos. O sea, el piloto lo Ujú. tiene todo centralizado, puede apuntarse, es más sencillo. El organizador se quita historias de llamadas, no sé qué. O sea, siempre pensamos que era una Ujú. buena idea y por eso lo hicimos. Ujú. Y luego ya entiendo que de ahí ya utilizáis ya el nombre para centralizar un poco toda la imagen, ¿no? Eso es. Y hacéis lo que es ya el equipo oficial de Karting Now, donde ya Ujú. compráis los monos. Eso es. Después de quedar top 10, o sea, nos costó. Y hemos dicho que cuando hagamos top 3 podium, entonces nos compramos el casco. Entonces, por eso nos veis todavía con casco de moto y demás. O sea, que somos Pero ahí bastante. empezáis, entiendo, vosotros dos. Sí. Y este año habéis pegado como el cambio, ¿no? Sobre Ujú. todo de ampliar lo que es la red del equipo, Sí, de pilotos, donde, pues eso, Pablo Pimienta, Rubén también entró con vosotros, sí. algunos pilotos de COEX, De ¿no? Que al COEX. final entraron. ¿Cómo llega ese punto donde Félix y tú coges y decís, venga, vamos a hacer esto un poco más grande el equipo, Ujú, vamos a ver, pues eso, ampliarlo, que como han hecho otros, ¿no? ujú. A lo largo del tiempo con Creatia, con Sí, sí, Jarama sí. y un largo etcétera. En vuestro caso, esa necesidad digamos, de ampliar el equipo viene por decir, vale, así nos juntamos más gente, aprendemos todos al final mucho más, Ujú, experiencia, apuntarnos a carrera un poco, apuntarnos a carreras de resistencia igual un poco que sea todo más sencillo, ¿no? Porque al final ir dos personas o tres de repente porque coges a un piloto para solo esa carrera a que todo sea muy sencillo porque dices, vale, ya sé con quién podemos formar equipos, sabemos ujú. que nos podemos rotar. Bueno, al final un poco de todo esto, ¿cómo llegáis a ese punto de expandir el equipo y... Pues dentro de nuestros objetivos, como te decía antes, que eran empezar a correr resistencias largas, lógicamente cuando ya empiezas 10 horas, 26 horas, no podíamos ser dos. O sea, eso lo hace John y otro más, que como me dijo un día Dani, que John quiso correr una vez las 24 horas dos, pero claro, tenemos que buscar otros compañeros y fue cuando salió un poco natural, fue casualidad, porque COEX el año pasado estaba Mario, Cristian Sí, y llave también estaba... estaban y salieron porque se fueron a Jarama Fan, entonces se quedó un poco COEX desfigurado y Rubén y Julio, que eran de parte de COEX, pues ellos estaban en la misma tesitura, porque COEX estaba como un poco, que ya no estaba el equipo Ujú, 100%. Y un día hablando con ellos, joder, pues nos gustaría correr las 26 horas, tal, no sé qué, nosotros también, oye, ¿y por qué no nos unimos y tal? Y con ellos dos ujú. fue con los que empezamos y además conocíamos a Pablo también, que ellos lo conocían y al final hemos llegado a montar un equipillo, ahora somos 7 con Pablo Re también y muy bien, la verdad es que ¿qué buscábamos nosotros a la hora de incorporar a alguien al equipo? Lo primero, buen rollo, o sea, no queríamos y que sepa, Elitismos. claro, y sobre todo que estuviéramos más o menos nivelados, porque si viene un piloto súper, súper bueno, primero que se va a aburrir con nosotros, en las carreras se va a desesperar, entonces nosotros priorizamos coño, que haya un buen ambiente, que nos Ujú. llevemos bien, que haya feeling entre el equipo y ya veremos dónde llegamos, ¿no? Entonces con ellos siempre nos hemos llevado muy bien y bueno, el resto del equipo, Pablo, Javi, son gente súper maja. Ujú. Y en estas 26 horas se ha notado. O sea, hemos estado todos ahí arrimando el hombro y muy buen ambiente, la verdad. Ujú. Entonces eso es lo que priorizamos. ¿Y qué cambia para ti en ese punto donde, claro, de estar dos habitualmente, Ujú. Félix y tú, a de repente ya entrenar con un grupo Más más gente. grande? Entiendo que primero es la experiencia que te empiezan a decir, oye, pues, ¿por qué no cambiamos esto? Vamos a aplicar tal, que tú dices, coño, pues no se me No había había caído en ello. ocurrido. Pero para ti, ¿cuál es el cambio más grande beneficioso? Cuando empiezas a entrenar, empezáis a tener pequeñas reuniones, ¿no? Para Mm. plantear, pues eso, las 26 horas, todo esto. ¿Cuál es lo que tú más, el cambio que más notas Al y que final a el beneficio? cambio es que pues Félix y yo ya mucho tiempo nos conocíamos y ya nos habíamos contado todos los secretos. O sea, al final, entonces como tú decías, cuando viene alguien nuevo, pues siempre te da otro punto de vista. Te podrá gustar más, menos, pero bueno, es otro punto de vista que te hace pensar. Y sobre todo que al ser un equipo ya con 6 7 personas,
pues se abre mucho al, oye, me voy a ir a rodar este circuito y me voy a hacer unas tandas, ¿alguien se viene? Y, bueno, pues siempre hay alguien, ¿no? Es como más fácil el encontrar la excusa para ir a un circuito con alguien. Ya. Y además mola, ¿no? El ayudarte en los equipos. Oye, ¿tú cómo haces esta curva, macho? Que no la hago bien cada vez tal. Pues yo lo hago así, con este coche, con este tipo de coche, cuando se va de atrás hago esto, tal. Entonces, incluso como formación entre los propios del equipo está bien, porque se comparte mucho y eso es un poco lo que más notas, ¿no? De tener un equipo, ¿no? La ventaja que te da. ¿Y se siente más presión al ser más? No, no te diría que presión, porque estamos más o menos todos al mismo nivel. De hecho, nosotros hemos llevado 2 equipos y no teníamos claro cómo dividirlos hasta la semana antes, ¿eh? O sea, porque decíamos, si es que Ya que todos vamos igual, todos con lo más o cual... menos estamos bastante parecidos. Es verdad que, bueno, a última hora se incorporó Valen porque éramos 7 y necesitamos a uno más y Valen estaba un pelín por encima. Pero el resto más o menos fuimos a entrenar, estábamos todos nada, en una décima, pero a veces uno arriba, otro abajo. Entonces, la verdad es que presión no hemos tenido ninguno. Sabíamos más o menos que todos estamos igual y no ha habido esa presión. Y, por ejemplo, cuando coincidís con un piloto como Valen, que, pues eso, lo que decimos, ¿no? Que es un piloto con muchísima experiencia, o sea, ¿cómo es decir, vale, Valen viene, joder, vamos a aprender algo nuevo 100% en cuanto por lo menos estrategia o plantear la carrera? Motiva mucho más cuando te llega un piloto así Sí, guay y además un tío como Valen, que es buenísima persona, te ríes 100% con él. total. Además, siempre lo que decimos, que característico con su visera arriba, da igual la condición que Tal cual, haya, tal cual. que yo creo que todos cuando le vemos primera vez decimos, "Pues se le habrá roto la visera o tiene algún problema, no sé", y luego te das cuenta de que no, que Que no, siempre que lo así siempre. la tiene atornillada, de eso no Tal la cual, vamos a ver, sí, ¿no? sí, sí. Pero motiva más el ir a una carrera cuando coincides con pilotos así, Sí, claro. que igual que cuando entiendo que cuando se expande el equipo y dices, joder, qué guay, coño, que al final nos hemos juntado un grupete muy bueno, nos estamos llevando bien, todo sale fácil, que te motiva, ¿no? Y vas con más ilusión a las carreras, con lo cual el resultado normalmente es mejor a ir como pensando, ¿no? No sé si estamos equilibrados o tal, y al final eso te lleva un poco a preocuparte por cosas innecesarias, pero claro, entiendo que venís con la motivación de un buen equipo, bien cuadrado, que estabais todos guay, en la misma décima, buen rollo, y además cuando llega un tío como Valen, entiendo que todos decís, joder, vale. Claro, para nosotros fue como, que Valen, que dice que sí, quiere correr. Claro, todos estábamos alucinando. Porque es tan majo, o sea, al final es tan buena persona cuando es tan cercano, cuando hablas con él. Y además él tenía muy claro, dice, oye, chicos, no os veo muy mal, vamos a por top 10. Y, joder, te da esa motivación de que, joder, si te lo dice un tío como él, que ha estado luchando por lo más grande, hostias, es una motivación para el equipo. Y además, como tú dices, tiene mucha experiencia en muchas carreras, sabe leerlas muy bien, está continuamente. Nosotros nos planificamos unos descansos, se fue a dormir y desde el coche, a este coche hay que cambiarlo. O sea, estaba ahí el tío dándole vueltas. Parece que no está, pero él está dando vueltas. Ya. Y te motiva mucho el estar con una persona Claro. de la cual aprendes. Este tema de la lluvia que os decía antes. No, hasta un 93 no entramos. Hostia. Y al final, bien. Eso te lo da la experiencia y se aprende mucho. Bueno, pasamos muy bien con él también. Hemos encajado muy bien con él. Qué guay. Y antes de pasar a lo que va a ser la vuelta rápida, después ya hay hablar de las 26 horas, que hay mucho. Para ti en todo, hasta este punto de las 26 horas, hasta antes de lo que es correrlas, ¿qué es aquello que te estaba costando más como sacarte partido a nivel de piloto, ¿no? De decir, joder, voy evolucionando, pero aquí estoy no estancado, pero sí que es una cosa como que en algunas veces te sale, en otras veces no, lo que es a nivel de pilotaje. En mi caso particular, lo que más me cuesta es la constancia vuelta a vuelta. Es decir, creo que soy un piloto que puedo hacer una vuelta rápida, o sea, que soy capaz de sacar una vuelta rápida en una quali bien. La constancia es donde me cuesta. Entonces, soy capaz de una vuelta clavarla a 1.53, pero a la siguiente da un 5.6. He hecho lo mismo, tío. Bueno, a la siguiente 1.52, pero otro 5.7. Entonces, me cuesta esa constancia, que hay gente que le sale más natural, a mí es un poco lo que me cuesta. Y es lo que estoy intentando mejorar y centrarme mucho en darse más regular, porque en carrera de asistencia es Sí, es lo más clave. básico. Y a nivel de cuando dices, oye, cuando voy detrás de alguien, pues te adaptas muy bien a lo que hace el piloto. Pero siempre nos ha tocado, que entiendo que en tu caso también, de toparte con un piloto que o va más lento o, aunque vaya más rápido, te cambia un poco
la trazada, ¿no? O lo que lo hablamos fuera de cámaras antes, de decir, joder, esto yo no se me había ocurrido, ¿cómo, para ti ese punto, cuánto tardas en asumir que lo que hay delante es peor o mejor? Fuera de lo que es el tiempo, a nivel de sensaciones, de decir, vale, vamos bien voy bien detrás de este piloto o voy mal. ¿Cuánto tarda para ti adaptarse a tomar esa decisión? A ver, al final te lo da un poco si has ido pillándole. Obviamente, bueno, ya sabes que vas un pelín más rápido, ¿no? El tema es cuando te pasa a alguien, hostia, este viene 1 o 2 décimas más rápido que yo o viene medio segundo, como a veces nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, al final se ve rápido en las 2 o 3 primeras curvas. Si ves que te puedes enganchar, sobre todo en la salida, ¿no? Porque al final el ir detrás de alguien te obliga a frenar un poquito antes para no llevártelo puesto, básicamente, pero te permite una mejor salida. Entonces, si ves que en la salida eres capaz y incluso le puedes empujar un poco, dices, bueno, aquí está, este ritmo es bueno, porque te interesa además, oye, empujarle, él le viene bien. Sí, no perdéis tiempo, ¿no? No pierdes en esa tiempo, dinámica de entonces adelantaros. en las 2 o 3 primeras curvas se ve rápido, la verdad. ¿Y a ti te ha pasado? Porque a mí me ha pasado muchas veces de llegar a un piloto de delante, de ir remontando y de repente, pum, digo, vale, he llegado por fin después de X vueltas y cuando llego No puedes encuentro adelantar. que no Sí, puedo a mí también me ha adelantar. pasado a veces. Y digo, ¿por qué? Si venía más rápido, llego Ya. y ahora es como que no tengo ritmo, o sea, y intento frenar más tarde y las cosas no Y salen y empiezas digo, vamos a ver, hay cometer algo que me estoy errores. perdiendo. Sí, empiezas a cometer errores. A mí también me ha pasado varias veces. Y claro, cuando no hay mucha diferencia, es un tema de confianza, básicamente. El otro día en las 26 horas yo veía cómo se tiraban, digo, es que se tiran desde su casa. O sea, claro, yo intento ir muy paralelo, meterme un poquito. No, este se tira en su casa y además al vértice, digo, es Ya. un tema de confianza, pura y dura, ¿eh? Es un tema de confianza, de decisión. Y además que si tomas la decisión la tienes que hacer. No puedes ir a medio, gas, que ya te quedas... Ahí es cuando vienen los problemas. Eso, Y el ahí es error. donde viene el error, la sanción Es o... un tema de confianza y de tirarte. Ujú. Y eso solo se gana con experiencia y intentándolo muchas veces. Y a nivel individual, a temas sanciones, ¿eres piloto que te han caído sanciones en alguna carrera? Porque al final yo creo que la mayoría de pilotos no reciben sanciones habitualmente en las carreras. Yo creo que en el 90% de los que corren siempre está el steam máximo, que bueno, pues te lo has podido pasar, errores que he cometido, pero a nivel de pista, ¿no? Del toma daca, digamos, en ese cuerpo a cuerpo, es raro, acaso que se hagan barbaries. Deshacer, ¿tú eres piloto que has recibido sanciones? No, no es mi fuerte el cuerpo a cuerpo y de hecho no suelo, como la mayoría de carreras que corro son de resistencia, intento no perder tiempo, dejarle y seguirle, ¿no? Entonces, no suelo recibir sanciones. No soy un piloto agresivo que va buscando el límite. No, no ¿Pero has suelo. recibido alguna en el De tiempo que llevas? conducción, no. Más de, Ujú, oye, pues si nos hemos pasado un steam o alguna incluso por peso, me ha pasado. Ya. Pues que me iba tan justo que al final tal. Pero no, de conducción nunca me ha tocado pararme en Santos y dar al botón. Ya. O sea, todavía no he probado el botón. ¿Y cómo es la la primera vez que te ponen una sanción por estrategia? ¿Cómo se reacciona a eso? De De muy decir, mala leche. no me De lo muy puedo mala leche. creer. En plan, si estaba calculado, De ¿no? muy O lo teníamos claro. ¿Qué ha pasado? muy, No, muy mala leche. o Sí, que dices, sí. oye, pues sé lo que hemos fallado, se nos ha ido sin querer la flava. Pues mira, ya está. ¿Qué se le va a hacer? Otra Muy cosa no mala le leche. pasa. Mira, hace poco en Ariza, que corrimos una carrera de 2 horas Ujú. Que Pablo y Rey era con Javier con Llave, ¿no? Javi Llave y les sancionaron el primer Steam porque entraron, el Steam máximo era 40 minutos y hicieron 40-0-0. Y vamos con la aplicación. O sea, según la aplicación, cuando quedaba una vuelta, se metió, creo que era Gonzalo el que se metió bien. Y estaba Javi Llave, no me acuerdo con quién estaba luchando. Y según la aplicación le daba tiempo a entrar en boxes. Muy justo, pero le daba tiempo. Creo que delante ya va Rubén Ortega. Está Rubén Ortega y detrás Javi Llave. Sí, porque estaban los cuatro ahí peleando. Correcto. Entonces se fue Gonzalo y se quedaron Rubén Ortega y Javi Llave. Entonces, ellos estaban viendo los coches que había dentro y entonces Rubén Ortega se dejó pasar por Javi Llave. Entonces, tuvieron una pequeña lucha en una curva y fue justo esa lucha lo que hizo que pasaran en 40-0-0. Y yo digo, no, íbamos justos, ¿por qué os ponéis a luchar? Pues 40-0-0 y les sancionaron. Bueno, cuando te pasa, Ya. pues nada, hay que agachar la cabeza y no hay Y mucho tirar, que hacer ¿no? y tirar. Sí, sí. ¿Y cómo se ven las carreras a distancia? Cuando está corriendo tu Kevo, como en este Sí. caso Pablo Rey y Llave, a distancia, ¿cómo se ve? O sea,
Es verdad que en este caso, en esas 2 horas, había, por ejemplo, retransmisión, Sí. que estábamos allí, pero hay en otras que no hay nada. Entonces, claro, estás mirando el live time, Mirando el vas viendo, live, pero sí. no tienes esa cosa en pista de, entiendo que podéis hablar por WhatsApp, pero Eso es. luego cuando estás en pista siempre hay cosas que se olvidan por decir por WhatsApp, o estás viendo jaleo en boxes y en ese momento, Sí. y desde fuera estás como, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no hemos entrado? ¿O por qué hemos entrado igual antes? ¿Cómo se vive esa parte desde fuera? Complicados. A mí me gusta cuando estoy desde fuera, pues eso, mandas un WhatsApp, oye, yo creo que, ¿no? Porque al final no tienes toda la info de la pista. Pero me ha pasado de veces decir, ¿pero por qué paráis? ¿Por qué paráis? No tiene sentido, ¿por qué paráis? Y luego te explican, no, porque mira, ha pasado esto. Entonces, desde fuera hay que verlo con cierta calma, que parece que desde fuera Ya. es muy fácil verlo, pero otra cosa es estar allí y ver toda la carrera, ¿no? Entonces, seguir una carrera de estrategia de fuera, por ejemplo, alguna vez que he hablado con Alex de Escuela de Car, dice, no, yo estoy en casa y les hago la estrategia. Tío, no entiendo cómo lo haces. Eso me parece magia, o sea, creo que te pierdes muchas cosas de Ya. la propia carrera. Total. Entonces, bueno. Es hay que- complicado. sí, es complicado. Pues nada, Jorge, vamos a pasar a ver la vuelta rápida, si te parece, Bien. en ese sentido inverso, a ver qué tal A ver. se te ha dado y a descubrir el tiempo para ir en nuestra lista. Recordemos que el ganador de esta vuelta rápida de esta temporada pues se llevará esa plaza a la Rental Sprint Tournament. Así que bueno, ahí ya esto es pura competición, ya Creo que lo va a de estar pasarnos complicado. bien. Creo que va a estar complicado, pero bueno, vamos a verlo. Y además los conos, a ver, veremos si A te ver, han a ver. tocado, si no, A así ver. que vamos ahí a descubrir esa vuelta rápida si te parece. Genial. Así que nada, os dejamos ahí junto a Clara en esta vuelta rápida y enseguida estamos de vuelta para seguir comentando aspectos muy importantes, así que quedaros hasta el final de este programa que os va a interesar. Así que os dejamos con Clara y enseguida estamos de vuelta. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a la Vuelta Rápida de Mundo Car. Mi nombre es Clara Novella. Como veis, estamos un día más aquí en Karting Club Los Santos, resacosos de estas 26 horas, y tenemos con nosotros hoy a Jorge Izcue. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Clara? Muy bien. ¿Cómo Encantado. estás? Muy bien, la verdad. Todavía con la resaca de las 26 horas. Ujú. Pero bueno, con muchas ganas de probar el circuito en inverso. Y después de, ahora que me lo he aprendido en sentido normal, me lo Después de cambiáis. 1300 Pero vueltas en eso sentido es. normal. Ahora me lo cambiáis, pero bueno, con muchas ganas de probarlo, así que encantado. Bueno, de estar como aquí. dices, sentido inverso, vamos a repasar rápidamente el formato de esta temporada, trazado al completo en sentido inverso, ¿vale? A un peso de 85 kilos y conos en la vuelta, a menos que en la ruleta te salga a ver menos si hay una suerte. décima, más una décima o sin O conos. sin cono. A ver. Veremos a ver. A ver qué tal. Súper importante también, 2 vueltas de reconocimiento a velocidad baja hasta que os demos banderazo para que ya hagáis la vuelta lanzada. Y muy importante, si traéis algún cono o varios conos, veremos a ver el qué, menos 2 décimas, o sea, son Por cada más 2 cono. décimas por cada cono de penalización. Vale. Y súper importante que no pongáis 4 ruedas sobre el piano ni os salgáis de los límites de pista. Otras 2 Intentaremos. décimas por cada falta grave. Perfecto. Así que, pues si quieres, vamos Venga. a ver qué sale en esta ruletilla. Venga, lo voy a dar. Bueno, Menos una décima. Bien. Ya. Llevamos 3 ya, ¿eh? Llevamos 3 ya. Muy bien. Bueno, genial. ya partimos con ventaja. A ver qué tal. Sí, porque con los pilotazos que hay necesitaba una ventajilla. Nos queda mucha temporada, Sí. así que a ver qué tal se da. Muy bien. Pues si quieres, vamos para pista. Venga, Pues vamos para vamos para ello.
Pues ya estamos de vuelta, después de ver esta vuelta rápida junto a Clara. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado esa primera vez en inverso? Donde entiendo que cambia un poco todo, las referencias, las inercias, los pilotos que ya han hecho su vuelta, pues han dicho un poco eso, ¿no? Que, joder, es distinto el trazado. Muy distinto, muy distinto. Y sobre todo, para mí lo más difícil ha sido, porque tú ya tienes muy interiorizadas las referencias y piensas que las referencias pueden ser de una manera, pero no, es que es muy diferente. Se estrecha mucho el circuito en las salidas, es complicado, pero el circuito es muy divertido. O sea, la realidad es que es muy divertido. Para correr una carrera quizás es complicado, pero para echarte una tandita es muy divertido. Pasas un buen rato. Sí, ¿Qué es lo que más te ha costado en el inverso? Que tú digas ahí, ostras, incluso en comparación al normal. Me pusisteis. Ahora lo veréis. Los conos, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que lo que más me costó fue la que es la curva de arriba, la 3, que llegas con mucha más velocidad y es verdad que no estás acostumbrado a tener que ir tan pronto, entonces es muy fácil que te vayas. El resto del circuito, bien, me gustó mucho la 1, en contrario, sí, ¿no? Porque claro, es como muy divertida, parece que te vas contra el muro pero entras. Entonces, bueno, esa sí me gustó. Bueno, Jorge, pues nada, vamos a descubrir tu tiempo. Lo primero, ¿cómo quieres que te guardemos? Se ha puesto una norma, ¿Sí? Se acabó lo de M. tal, puede ser un mote, puede ser el nombre completo, pero... Fácil, nada, yo como mi apellido es fácil de recordar, Izcue. Y ya Vale, está. venga, pues vamos a poner esto por aquí, voy a dejarme esto. Pues Jorge, vamos a ver que esto... Es con C, ¿no? ZCV, sí. Claro, es que yo hay veces que cuando veo tu nombre digo, ¿era con Q o con C? Y el circuito se ha equivocado. Sí. Vale, pues Jorge, tu tiempo ha sido de... Vamos a ver. Lo tengo aquí ya, que me lo han pasado desde realización. Y tu tiempo ha sido de 1.8.450. Le quitamos una décima de la ruleta, con lo cual se quedaría en 1.8.350. Vale. Pero el VAR ha revisado las imágenes. Encima peor. Vaya drama. Y ha habido track limits. Ha habido track limits, una en el curvón con ese cono bueno, claro, es que casi me metí en boxes. O sea, ese track limit de ahí. Y luego lo que sería la subida a la curva 5 para las dos lentas. Ahí te abres y en la línea blanca pasas las 4 ruedas. Con lo cual el tiempo total ha sido de 1.8.750, que no es mal tiempo, bueno. Está muy bien. Así que aquí lo dejamos puesto, 1 minuto 0.8.750. Así que ahí te dejo que nos lo firmes. Ha sido una buena vuelta, pero vale. Los conos, pues hay veces que sean me lo tenía más que haber llevado sencillos. por delante. O sea, luego pensándolo me lo tenía que haber llevado por delante. Pues Jorge, deja ahí tu tiempo puesto, que ahora mismo estarías tercero de la tabla. Lo siento, Alex. Pero Ahí queda el tiempo. ahí queda. Perfecto. Así que tercero en nuestra clasificación, que bueno, cada vez intentamos poner un poquito más complicado, a otros les quedará más sencillo. Y a los que caigan agua, de momento no llega el agua. Pero la que tenemos preparada es buena para que los tiempos se equilibren. Equilibrados. Pero sí, se va a exigir mucho ahí a los pilotos. Así que nada, Jorge, pues vamos a continuar, ya que estábamos hablando de la vuelta rápida en Santos. Vamos a meternos en las 26 horas. Primeras 26 horas para vosotros, donde, bueno, empezasteis muy bien en esa Q2, donde clasificasteis a la Q1, uno de los dos equipos. Sí, o sea, íbamos dos equipos. Después de repartirnos más o menos pensábamos igualados, hicimos un equipo que tenía un poquito más, el de Valen, y el segundo equipo. El primer equipo, nuestros objetivos, pensábamos meternos en top 10 y el segundo hacer un top 15. Creíamos que eran objetivos realistas y la verdad es que bueno, al final lo cumplimos en los dos, con lo cual bueno, al final el resultado fue bueno. Dentro de esos altos y bajos que decía, fue bien. Como decías, el primer equipo se metió en la Q2 y, bueno, por historias llegamos tarde a la Q2. El piloto que le tocaba salir a Rubén llegó un pelín tarde y Dani ya había dado la salida y no pudimos salir a la Q2. Bueno, en cualquier caso tampoco nos desmotivamos porque sabíamos que a lo mejor, pues como mucho hubiéramos quedado octavos, novenos, o sea, no íbamos a ponernos primeros. Habíamos entrado de milagro, Valen había hecho una vueltón
y nos había metido casi en el último momento. Bueno, sabíamos que tampoco habíamos perdido mucho, ¿no? Y el ritmo de carrera que salía Valen, sabíamos que podía recuperar esas posiciones. Tampoco fue un drama. Rubén se echaba las manos a la cabeza, pero bueno, lo recuperamos, ¿no? ¿Y cómo es una salida de las 26 horas? Porque entiendo que parecida o igual que las 3 horas, pero también se ve con otra perspectiva porque nada más que sales ya estás pensando, vale, da igual ahora perder 2 o ganar 4 posiciones porque son 26 horas, todo es muy largo, entonces entiendo que lo primero es 0 líos en la salida para evitar una sanción temprana que te condicione ya un poco la estrategia de los primeros Steam. Pero desde fuera, primera salida de unas 26 horas, viendo el nivel, ¿no? y la tensión que había en ese punto de la salida, donde todo el mundo está súper concentrado, tanto fuera como dentro los pilotos que van a dar la salida. ¿Tú cómo lo viviste, esa salida de las 26 Como tú horas? decías, nosotros lo que intentábamos, nuestro objetivo era, oye, no la liemos. O sea, que no perdamos la carrera en la primera vuelta. Y Valen salió bien. Sabíamos que él está muy bravo en estas salidas y siempre sabe dónde meterse, buscarse el hueco, ¿no? Y era ideal para salir. Y en nuestro equipo en el que iba yo, que salió Antonio Arranz, salió muy bien también, pero le trompearon en la 3. Entonces hubo ahí un mogollón de 3-4 pilotos que le trompearon y lo que no queríamos que pasara pasó. Luego se rehizo y la verdad es que hizo un pedazo de Steam Antonio que llegó al nivel de Valen, o sea, le pilló al final del Steam, hizo un Steam de locos. Pero fueron complicadas porque queríamos no entrar en mogollones y en estas carreras Ya, es muy difícil. es Todo el mundo difícil. intenta en la primera vuelta, si tiene un hueco, meterse y bueno, tuvimos un poquillo de mala suerte ahí. Y las primeras horas de carrera para vosotros fueron de gestión de cara al final, fue de gestión de vamos a empezar a hacer tiempos mínimos o intentar ya plantear esos tiempos mínimos para quitárnoslo de la cabeza, saber que todos llegamos guay. Y de cara a las 2 horas manualmente que quedan un poco restantes, ¿no? Que ya empiezas a jugar un poco con los pilotos y un poco ya a lo que quede de coches, porque recordemos que aquí no se podía repetir en principio no podía repetir el coche que te tocaba una vez en la carrera, pues ya te lo quitabas, digamos, de en medio. Pero bueno, vimos pilotos que decían que pista rara, que de repente, pues bueno, se encontraba grip donde normalmente no lo encuentras, donde se perdía alguna decimita donde no se encontraba. Luego Steam, que la gente iba volando con los coches, también una igualdad tremenda, como vimos en la clasificación, donde era por milésimas entrar en una clasificación o en otra, o en una posición o en otra. Para vosotros esos primeros Steam de carrera, que donde ya se estabiliza un poco la carrera, donde dices, vale, ya está hecho eso, la salida, ya se ha hecho las 2-3 primeras paradas, a partir de ahí, ¿cómo empezáis a planteasteis la carrera? Nuestro objetivo inicial era, si teníamos un buen car, que más o menos los dos equipos pillamos, no un pepino, pero un buen coche, era estirarlo, lógicamente, intentar mantenernos en esa ola. Y los 4 primeros stints seguimos dentro de la ola en el equipo segundo nuestro. Y la verdad es que fue de esos momentos de, hostia, espera, que esto está saliendo perfecto. O sea, no había estrategia mejor que la que nos estaba... En ese momento estábamos octavos y era como, hostia, espérate que a lo mejor tenemos que irnos al top 10. Entonces fue relativamente sencillo porque nos fuimos encadenando buenos coches. Hasta un momento que, como tú decías, no se puede repetir, siempre sabes que te va a tocar algún mal coche durante toda la carrera, ¿no? Y nos tocó un mal coche, ya no recuerdo si fue a mí o a Pablo Pimienta, bueno, no, creo que fue a mí. Tuvo un mal coche y ya nos tuvimos que salir de la ola y empiezan a ver las complicaciones. Es verdad, lo que a mí me sorprendió mucho, que en quali los 26 coches estaban un segundo, creo. O sea, fue una locura. En 1,1 segundo estaban los 26 coches. Desde 1,4 medios a unos 5 medios, creo que fue el más alto, 1,5-6. Pues luego en carrera había coches que estaban rodando en unos 6, unos 7. Esta diferencia, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Porque este coche no estaba en la quali, no era de los de... ¿no? Pero bueno, este año Dani ya nos lo había avisado que iba a intentar, pues que no fuera tan fácil la estrategia de buscar esos coches buenos. Y Dani lo que hizo fue ir cambiando coches del box hacia otros coches que tenía para tener más car de rotación. En lugar de tener, imagínate, 26 más 6, que sería lo normal tener en boxes, pues llegó a tener en rotación unos 40. Con lo cual, digamos que no era tan fácil seguir a los cars y fue un poco más, entre comillas, aleatorio.
Entonces, bueno, por eso hubo esas diferencias, yo creo, de tiempos Pero eso también lo hace interesante, ¿no? O Sí, sea, sí. lo hace divertido Lo en hace- parte, ¿no? Porque dices, oye, no sé lo que le puede tocar a mi rival o lo que me puede tocar a mí. Correcto, sí, Y sí. te mantiene alerta, ¿no? Toda la carrera. Eso es, tienes que estar continuamente focus en vamos a ver cuál es la mejor estrategia y a ver si tenemos suerte. Sí, fue un poco, muchos de los equipos lo dijeron, ¿no? Que no se esperaban esa variabilidad de coches. Equipos que llevan muchos años corriendo y ya sabían, joder, si entramos ahora en la ola va a haber, bueno, Ya. no, este año no. Este año cambió un pelín, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo hizo un poco más interesante, sí, Ujú. más Total. interesante la estrategia. Y cuando empieza a caer ya la tarde, porque durante el día entiendo que, bueno, al final frescos, con más o menos cansancio, pero al final todo es como, bueno, estamos dentro del mismo día, un poco la percepción que al final la cabeza hace, ¿no? De, bueno, aún no ha llegado mi hora de dormir. Y cuando empieza a entrar la noche, que por suerte el frío, por ejemplo, no respetó, que no hace una temperatura así que digas, ostras, muy, muy fría. Que es lo que pensábamos todos que iba a haber, que por Sí, la noche de que repente hace iba a más empezar frío. a frío, con lo cual los coches iban a trabajar un poquito mejor, donde iba a haber incluso más sorpresas, ¿no? De algunos pilotos que se encontrasen más cómodos respecto al día. Igual que tuvimos sorpresas de gente que por la noche no terminó de funcionar como tenía previsto que funcionase, no es que fuesen extremadamente lentos, pero no estaban en esa décima que se pensaba que iban a estar. Para vosotros, cuando empieza ya a caer la noche, ya son las 11, 12 de la noche, donde empieza a oler a lluvia, pero de momento es un poco como todo en el aire, ¿no? Que puede llover o no puede llover, y ya empieza un poquito el cansancio, donde además vemos que se empieza a despejar un poco la zona de boxes, De ¿no? Donde boxes. todo se empieza a quedar mucho más relajado, la gente en las carpas o durmiendo, o refugiadas un poquito del fresco de fuera, ¿no? Para estar más calientes. Pero claro, es digamos que todo se apacigua, ¿no? Y es como una calma, ¿no? En la noche, pero a la vez muy tensa, donde todo el mundo está muy acelerado en parte, porque dice, venga, va, ahora sí, ahora tal, no sé qué, cuidado con la lluvia. Vosotros, cuando empieza a caer esa noche antes de la lluvia, ¿cómo te empezaste a sentir tú, por ejemplo, de cara a decir, vale, aguanto toda la noche, o ya dijiste, igual necesito descansar un rato, porque si no, no sé si voy a llegar? Mira, nosotros antes de la carrera nos planteamos una estrategia de descansos. O sea, no solo la estrategia, como decías antes, de oye, ¿cuál es la estrategia del siguiente piloto a salir? Efectivamente fuimos cogiendo el piloto que menos tiempo llevaba en pista para ir acumulando y que todos tuvieran el tiempo mínimo cuanto antes. Pero lo que sí nos obligamos nos marcamos como unos tiempos de descanso. De 3-4 horas cada piloto tenía que descansar. Te podías ir al coche, te podías ir a tumbar, lo que fuera, pero no tenías que estar con la cabeza en la carrera. Porque en algunos entrenos nos había pasado, Julio se dedica, por ejemplo, que es un integrante del equipo, que es bombero, tiene muchos turnos, había alguna vez que llegaba tarde porque no había, sin dormir tal, y hostia, se nota, o sea, al final... Ya. Mentalmente, incluso aunque tú pienses que estés bien, la concentración no es la misma, ¿no? Cuando no estás descansado. Entonces nos obligamos a hacer una serie de turnos de entre 3-4 horas a partir de las 9 de la noche aproximadamente y nos íbamos rotando esos descansos. La realidad es que cuando estás allí es muy bonito pensar, sí, yo me voy a echar un rato, incluso si me puedo dormir guay. La verdad es que estás mirando el tiempo continuamente porque estás, a ver cómo va y esto y si hiciéramos ahora esto. Al final duermes poco, o sea, yo creo que no dormí prácticamente nada. También esos descansos los organizamos en función de a cada uno qué le viene mejor. Por ejemplo, yo creo que aguanto mejor la noche porque estoy acostumbrado a dormirme un poco más tarde. Hay gente que se acostumbra a dormir antes. Y yo dije, bueno, pues yo me acuesto el último, ¿no? Digamos, descanso el último porque creo que puedo aguantar mejor. Entonces, hicimos esa planificación, más o menos la cumplimos. O sea, al final todo el mundo intentó descansar algo, pero no lo que hubiéramos planteado en un principio. Y se nota el cansancio al final. No tanto físicamente, que yo pensaba que a lo mejor, ostras, después de 6 horas en cars, quizás físicamente lo íbamos a notar. Es más sobre todo psicológico. O sea, que tienes que estar continuamente, estás dándole vueltas a la cabeza. Y ese es el cansancio principal. Y luego eso, cuando llega la lluvia, como comentabas, Valen ahí dice, oye, hasta que no haya un 23 en el tiempo no vamos a empezar a lo que es hacer parada.
Pero claro, ahí también está la estrategia de empiezas a ver a tus rivales si se pegan un tiro en el pie, mal dicho, pero es así, o si igual deciden aguantar, pero igual que aguantan no termina de encontrarle, sobre todo que es una parte que creo que lo hablamos, no sé si fue con Ricardo o con John, no me acuerdo, pero que esa primera parte de seco a mojado, que donde no sabes dónde está realmente el grip, si puedes entrar Sí. por dentro, si puedes entrar o hay que hacerlo por fuera. Hay algunos que lo pillan mejor o peor, y entonces ahí también empieza a haber como un recorte de tiempo que igual decías, oye, estamos a 11 segundos y de repente en 2 vueltas estamos a 2. Sí. Porque ha habido errores, ¿no? de los pilotos, sobre todo la parte de arriba es un poquito la más complicada, que es de saber dónde está el grip, que se pierde muy rápido Sí. cuando empieza a llover. Vosotros cuando empezasteis a ver un poco el caos que estaba eso, todo como súper tranquilo, de repente todo el mundo fuera, está lloviendo, vamos a estrategias, unos entrando, otros no. ¿Vosotros en qué os fijabais? Dentro de todo ese caos, que había equipos que mantenían la calma y decían, vale, tranquilidad, estamos aquí y ahora a ver lo que hacen el resto. ¿En quién os fijabais o en qué os fijabais para saber de, oye, estamos recortando, esto nos está viniendo muy, muy bien, pues estamos un poco igual que Pues los mira, rivales? ahí fue una de las cosas que nos ayudó la aplicación. Es decir, claro, los tiempos se empezaron a ir a 1.10, 1.12, y pierdes la referencia de si eso es bueno o es malo. No. Es verdad que teníamos a Pablo Pimienta, le tocó en ese stint, y Pablo, bueno, pues se adecuó bastante bien a este cambio, ¿no? De lluvia, seco, lo pilló bastante bien. Entonces nosotros íbamos viendo, o sea, que si nuestro objetivo era top 15, él estaba rodando, incluso en esas vueltas lentas, estaba rodando el 11. Entonces dijimos, pues no va tan mal. Es Ya. decir, entonces, le mantuvimos, y además con el tema de Valen, ya aquí nadie dice nada, vamos, si Valen dice esto, y fue una decisión al final acertada. Se secó relativamente rápido, el coche que tenía Pablo era bueno, con lo cual no lo soltamos y le pudimos alargar casi 1 hora. Para eso sí nos ayudó la aplicación. Y cuando se empieza a secar la pista, donde ya empezáis a recuperar el ritmo y vuelve un poquito como, vale, ha sido un amago. Tú, por ejemplo, tenías esa cosa que aunque se mire el tiempo, que todo el mundo está mirando el tiempo y decía, bueno, parece que llega agua, pero parece que no va a pisar literalmente el circuito, sino que parece que era un poquito más alrededor del circuito y lo clásico, o sea, ahí había un poquito de viento, todo esto arrastra al final esas gotas, pero que Sí. ni fu ni fa. No sé si en tu caso ya se entra en un punto de, por lo menos durante un rato, de bucle, de decir, ¿y si vuelve a Sí, llover? Prevengo esto, prevenimos a ver igual una estrategia alternativa rápida para, por si vuelve a ya caer lluvia de verdad, que cambie todo, estar prevenidos para hacer un Nosotros sí primer pensamos, ataque. porque parecía según el radar que no iba a llover mucho más, pero sí que había una predicción que quizás al final de la carrera, a la 1, a las 2, podía llover. Entonces empezamos a organizar un poco los turnos pensando en, hostia, si al final de la carrera va a llover, que le toque al piloto que mejor va en lluvia, ¿no? Eso fue lo que empezamos a plantearnos desde ese momento, eh, viendo un poco el radar. Pero no para ese momento, sino para lo que venía al final de carrera. Y cuando llegas a 5 o 6 de la mañana, ¿cómo estáis a nivel de equipo en ese punto, ambos equipos? O sea, es ese punto, digamos, que yo creo que para muchos la mayoría es como ese punto de bajón, de decir, son 5 de la mañana, ahora viene el remonte, que es a todo el mundo que le gusta el amanecer, ¿no? Y decir, venga, va, que ya queda nada, ya es de día, y de repente como que todo el mundo coge esa energía, aunque no haya terminado de descansar bien, pero esas 5 o 4 de la mañana es como ese punto de... Son complicadas. A nosotros, además, especialmente no tuvimos ninguno de los dos equipos suerte con los cars durante la noche, entonces psicológicamente nos costó. Y hasta que se hizo amanecer ya empezamos otra vez a coger ritmo, y sí, la noche no se nos dio especialmente bien a ninguno de los dos equipos. También hay un momento que pierdes la consciencia, ¿eh? O sea, yo, si me preguntas qué stints, en qué hora del día era, los stints que hice, digo, no tengo ni idea. O sea, podía ser las 10 o podía ser las 3 de la mañana. O sea, estás tan Ya, te has centrado, metido- te has metido en la carrera que no sabes si son las 3 de la mañana o... No, pierdes un poco la noción. Eso también es curioso. Y después de terminar la resistencia, una vez que ya dices, vale, ya está hecha, se han cumplido objetivos, está bueno, pues donde los valores que queríais, ¿qué es lo que tú coges y dices, vale, de todo esto hemos aprendido esto, claro, de que para el año que viene, si venimos, pues esto ya es como base que hemos aprendido, pues eso, al final como decimos, ¿no? A base de golpe y caída, pues dices, oye, venga, ahora es esto que como base para el año que viene. O sea, nosotros, Félix y yo, somos bastante a analizar, y al día siguiente ya estábamos analizando todas las vueltas, todos los pits, si lo podíamos haber hecho, si no, mejor o peor.
Y bueno, hemos aprendido algunas situaciones que nos precipitamos un poco, pensando que puedes pillar un buen coche y no es tan seguro, o que tienes un coche bueno y dices, lo alargo, pase lo que pase. Bueno, pase lo que pase, a veces sí, pero a veces no. A veces te interesa parar un poco antes, aunque tengas un muy buen coche. Entonces, quizás hemos aprendido ese tipo de cosas. Al principio íbamos muy, si es buen coche, estira. No siempre. Claro. No siempre. Es tener esos matices en cuenta, ¿no? Sí. El por qué igual alguien de arriba que llevaba un coche que era muy bueno ha De parado repente- 10 minutos antes, ¿no? De lo que Sí. debe. Eso es. Aparentemente sin motivo, pero dices, hostia, no, mira, ¿por qué Ya. lo han hecho? Mira, ¿por qué lo han hecho? Total. Ahora lo entiendo. Entonces, esas pequeñas cosas, eso es la verdad que... Y en cuanto a estrategia un poco a nivel general de la carrera, yo creo que la hicimos bien, los descansos estaban bien planteados, al final cada uno duerme lo que puede. Esa parte creo que la gestionamos Y bien. a nivel individual, ¿tú cómo te resumes tus 26 horas? No me fui contento. No me fui contento porque, bueno, esto es como todo. Me han tocado malos cars. Probablemente hubo 2 o 3 coches que no me supe adaptar. Y además entras en un bucle. Llega un momento de, se me olvida conducir. O sea, no puede ser. O sea, no entiendo nada. Lo que tú decías, que a muchos les haya pasado. Pero ¿cómo ahora esto no agarra aquí? Si estoy yendo bien por la trazada. Pues me pasó 2 o 3 stints que lo pasé psicológicamente diciendo, pararme, chicos, o sea, pararme. No te paramos, tal, que no vas mal del todo. No tuve las mejores carreras, de los mejores stints, pero bueno, a alguien del equipo le tenía que tocar. A Pablo Pimienta, por ejemplo, hizo los 4 stints que hizo de hora y media. O sea, bueno, pues nada, hay que repartírselo entre todos. Los coches. Y cuando llegas a casa después de unas 26 horas, aparte del cansancio, obviamente que dices, lo primero que quiero es darme una ducha e irme directo al sofá a dormir. Sí. Pero luego, ¿cuáles son esas primeras sensaciones después de unas 26 horas? Después de levantarme estaba destrozado. O sea, físicamente, que cuando estás con la adrenalina allí No se nota. no se nota. Al día siguiente digo, ostras, macho, no me puedo ni levantar. O sea, digo, esto ha sido una paliza de verdad. Pero en el momento que empiezas a recordar, joder, y esto, tío, tal, no sé qué, ya estábamos pensando en las siguientes. O sea, ya en el grupo ayer estábamos, joder, pues hay una de 7 horas en Viana, que podemos ir, que no sé qué, ya todos emocionados. La verdad es que como nos ha ido bien, ha sido un buen ambiente, Motiva para hacer otras, ¿no? para seguir con otras. Sí. Físicamente el día siguiente lo pasamos mal, pero se olvida rápido. Se olvida rápido. Y claro, luego a nivel de lo que es pilotaje, después de una carrera tan larga, al ser en un circuito que además ya, pues eso, de 3 horas, tal, que habéis corrido mucho, aprendes como cosas nuevas del circuito, ya no del pilotaje de otros o del tuyo mismo, sino decir, joder, había cosas aquí que nunca en mi vida me había fijado, pero son tantas horas en el coche, que he pasado tantas veces por esta curva o por la otra, y fijarte y decir, aquí hay este detalle que no me había dado cuenta y voy a probar. No es del circuito, pero sí me pasó en un stint en el primer stint de todos, que llevaba un car relativamente bastante bueno. Me pasó, pues no sé si era Germán o Juan, uno de los del equipo de John, y me enganché a él. De esto que me engancho y me podía enganchar. Entonces le estuve siguiendo durante unas vueltas y en la curva de boxes yo veía en el Racebox que perdía ahí siempre un par de décimas. Iba a lo mejor con menos 0,1 y bueno, salía con más 0,1 más 0,2. Hasta que me puse detrás de él y de repente en el centro de la curva, o sea, en el vértice, me lo comía. Y digo, hostia, ¿cómo ha frenado? ¿Por qué frena tanto? O sea, mi cabeza era, pero si aquí hay que tirarte cuánto está de acelerar para pasar rápido por el vértice. No, él se tiraba frenando y frenaba mucho más, pero luego progresivamente salía y salía mejor. Digo, hostia, espera, vamos a hacerlo. Y se lo dije además por radio, no sé quién estaba, no sé si era Pablo Reo o tal. Digo, ¿te puedes creer que después de 3 años corriendo aquí me acabo de al final he emprendido algo de esta curva? Y bueno, el siguiente coche no me valió de nada, pero o sea que depende mucho del coche luego también. Pero sí, tuve esa sensación de, joder, Santos es así, es un circuito que cada vez que va dices,
pero ha cambiado esto de la última vez. Cada día es la Es pista de diferente, manera. las ruedas diferentes. Que también es algo que lo hace especial al circuito. Sí, y sobre todo esa complejidad que tiene, que muchas veces decimos, bueno, es un circuito más, pero te das cuenta es que el Pero tipo de cada día curva... es diferente. Sí, sí. Y muchos dicen, ¿no? Si eres rápido en Y en Santos, tantos- eres rápido en muchos circuitos, ¿no? Porque tiene todas esas curvas que son, Sí. bueno, pues clave Es y un que... circuito de mucha adaptación. Sí, Mucha adaptación. totalmente. Sí. Y ya, claro, afuera de las 26 horas, ¿tú qué carrera, tienes una carrera que digas de resistencia que quieras correr? Que igual no es en España, que igual es fuera y dices, oye, esta sí que me molaría que nos la preparásemos el equipo y en algún momento pues poder disputarla. No una en concreto, pero sí que tengo claro, y lo estábamos hablando ayer justo con el equipo, de intentar alguna carrera fuera de España, de 24 horas, pues vimos alguna en Eslovaquia, hay alguna por París. Más que por el circuito o por la propia carrera, por la experiencia. O sea, me apetece vivir una experiencia de un viaje, todo el equipo juntos, el estar allí durante varios días, ¿no? Entonces sí que tengo claro que un próximo objetivo el año que viene será correr alguna fuera de España, organizando el viaje como tal. ¿Y qué crees que te puedes encontrar allí? Pues seguramente, por lo que dice todo el mundo, a mucho nivel, ¿no? Creo que fuera de España sí es una de las carreras importantes. Hay bastante nivel que, Vale nos decía que es mucho más duro, o sea, el pilotaje es mucho más duro fuera de España y que para eso hay que acostumbrarse y prepararse. Ya. Pero bueno, nuestro objetivo, como te decía antes, es pasarlo bien y casi buscar más esa experiencia. La experiencia, ¿no? Oye, que luego quedamos el 15 o el 20 o el 10, pues todo lo que venga bueno, pero casi buscar más la experiencia. Y claro, para ir terminando el programa, a mí me gusta tocar temas de consejos, ¿no? Hablábamos con Alex, por ejemplo, temas pues eso, de estrategia, pero a nivel de la prisa que tenemos todos, o sea, de ir rápido, porque al final dices, joder, es que yo creo que soy más rápido que él y de repente llega una carrera y no es así. O como ha pasado muchas veces, no, es que los entrenamientos yo soy mucho más rápido que él y llega en carrera y igual no me adelanta, pero está en mis tiempos, entonces a muchos dicen, joder, ya me rayo, ¿no? Y al final influyen muchas cosas, pues en los coches, la pista, lo que suceda, ¿no? ¿Tú qué consejo a esta gente que está iniciando y que le surge esa prisa, esa necesidad de querer llegar lo más rápido arriba, un poco por el ego propio, ¿no? Que puede generarle, que a todos yo creo que hemos tenido ese punto, que no es nada raro, ¿no? Y una cosa No, o excepcional. sea, al final la gente que competimos somos competitivos y te gusta hacerlo lo mejor. Otra cosa es que ya ese ego te ciegue y te llegue la frustración. O sea, que digas, es que yo tengo que ganar a esto. Pues mira, no. Ya. O sea, tienes que ir poco a poco y al final es un proceso. O sea, tienes que intentar cada mejora que haces disfrutarla. ¿Sabes? No tiene sentido. Total. Tienes que ir pasito a pasito y decir, hostia, a mí me voy contento a casa que he aprendido algo. Sí. Y porque si no va a ser una frustración constante. No castigarse, ¿no? Que al final, Total. yo creo que es y un si un día punto sale de mal, error. pues un día sale mal. O sea, no vivimos de esto, ¿no? Total. Y al final la idea es pasártelo bien, disfrutar, es un hobby y si encima puedes mejorar, pues mejor que mejor. Pero creo que hay que centrarse más en el proceso que en el objetivo final. O sea, Y cuando empezaste ya a coger esa dinámica de empezar las carreras, ¿has tenido como un piloto referencia de que digas, oye, qué guay va? O, joder, plantea las carreras de una manera distinta y, oye, pues a ver si puedo llegar a ese nivel o, oye, pues poder coincidir en pista con él. ¿Has tenido algún piloto? como casi siempre hemos corrido mucho en Santos, digamos que quien ha sido mucha referencia allí los últimos años es Fer Zamit, por ejemplo. Es que le ves y parece que va sobre raíles, ¿no? Zamit o Burillo. Cuando les ves, hostia, es que parecen un estilo de conducción totalmente distinto a los demás. Y he tenido la suerte de algunas veces estar detrás de ellos y, joder, da gusto. Es que pasan siempre por el mismo. Si te pones una moneda y las 300 vueltas que dan las pasan por encima de la moneda, ¿no? Entonces te diría, sí, Fer, Burillo, son dos personas que además siempre son muy afables. O sea, cuando hablas con ellos son gente muy maja, que te pueden dar consejos y muy cercanos. Y la verdad es que casi como te diría ellos dos. Y cuando vas detrás de pilotos, pues eso, que al final tú dices, joder, ¿cómo lo hacen? Tú eres de los que intenta aprender al ir detrás, aparte de seguir la línea, pero saber qué están haciendo, ¿no? Igual que decías lo de Germán, decir, oye, pues parece que lo frena, pero luego
esas maneras de rotar el coche, de enfocar, ¿no? Porque hay veces que pensamos que pasamos bien por la trazada y dices, si yo estoy entrando como 1 metro o un poco más a la izquierda que él, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿A ti te da tiempo a analizar o saber qué es lo que está cambiando o es muy complicado de saber? En carrera es complicado. Si coincides con alguien en un entrenamiento más tranquilo, que, oye, pues te da igual perder en esta curva, pero aquí te centras en una curva en concreto y la miras bien, es más sencillo. En carrera lo veo un poco más complicado. A mí me pasa, o sea, hay veces que salí de las 26 horas de algún stint diciendo, he pasado, yo sé, he hecho 100 vueltas por esta curva y las 100 diferentes. O sea, digo, no sé cómo cogerlo. Pero bueno, sí intento fijarme en los pros, pero es difícil, ¿eh? No los logramos imitar. Y para ti adaptarte a otros circuitos, ¿cómo te va? Cuando llegas a un circuito nuevo o que has rodado muy poquito, o cada X tiempo, ¿no? Y de repente llegar y adaptarte, al final yo creo que es un poco sencillo, ¿no? Porque si tienes esa inercia de correr carreras, al final coger la trazada o la vuelta trazada y óptima demás, la vas a bien. coger más o menos rápido, luego ya hasta sacar ese detalle de la vuelta buena. Pero para ti, ¿cómo es adaptarte a nuevos trazados? No se me suele dar mal. Es verdad que me gusta mucho, antes de ir al circuito, mirarme en boards por YouTube para ver un poco cómo lo hacen otros pilotos. Entonces no se me suele dar mal, porque cuando voy al circuito más o menos ya tengo unas referencias. Y ya vas Y a luego tiro allí hecho, ¿no? apuras. Luego allí vas, oye, pues puede fuera un poquito más aquí, un poquito más allá, como todo, ¿no? ¿Y para ti cuál es el circuito que más te ha costado de sacarle pues partido, de ir rápido? Que tú digas, vale, igual no estoy para ganar en este momento, pero bueno, estoy compitiendo bien, o sea, voy a los ritmos más o menos parecidos a los de cabeza, a la gente que tengo a mi alrededor. ¿Qué circuito es el que hasta ahora te ha costado más adaptarte? Bueno, Santos me ha costado mucho, llevo 3 años y sigo adaptándome, pero el circuito que me es más complicado, porque he corrido poco, las pocas que he corrido, es en Tarancón, en RST. Me parece un circuito bastante complicado técnicamente y ahí me cuesta ese circuito. Todavía no tengo pillado Es revirado, ¿eh? Porque al Sí, la final... parte de final, además que en subida, muchas Sí, enlazadas, que ahí si que matas tienes el que ir muy coche... fino. Entonces, se me hace un poquito cuesta arriba ese circuito. Pero bueno, sí, diría ese. Los demás. A mí me gustó, ¿eh? Yo corrí por No, el primera circuito está vez... muy bien, es un circuitazo, ¿eh? O Sí, sea, sí, no, es un tema de adaptación mía que me cuesta más el Pero a circuito nivel en de concreto. pilotaje, por ejemplo, yo pensaba que me iba a costar adaptarme y como que lo corrí por primera vez hace poco, hace unas semanas. Y joder, decía, bueno, yo creo que me va igual, no sé, si a costar Va a un costar. poco, porque no me gusta, a mí la curva lenta no me gusta. Ya. Es una cosa que le tengo un odio a cuando llega una curva lenta de decir, por Dios, no, en plan, hay que hacerla rápido. No sé cómo, pero hay que hacerla rápido, ¿no? Y me sorprendió porque curvas que parecen como más complicadas, de repente enlazas con la inercia a la que ya coges donde dices, aquí ya se van encontrando cosas. Luego ves, por ejemplo, coincidimos con Miguel Cuenca y otra estratosfera otra totalmente ¿no? aparte. Sí. Pero bueno, dices, joder, son circuitos que como que sorprenden, pero luego curvas que parecen como, bueno, esto es, al final, no sé si a ti te pasa decir, vale, esta es parecida a, Sí, siempre a este otro. sacas un poco el parecido a otras de otro circuito, pero siempre hay alguna que se atraganta. Sí, total. Yo creo que Trancón también sería de esos circuitos que diría que es verdad que solo corrí una vez, pero de suficiente para decir, yo creo que es un poco el que, si quiero ir rápido, ponerme en serio para ir rápido, Ahí yo creo te que sería el que gustaría. me costaría un poco más, pero por eso, por el tema de ir revirado, Ya. que a mí eso me mata un poco, porque yo soy muy cazurro y yo llego, por ejemplo, a la casita y yo hago ¡pah! Frenazo. Y clavo el coche ahí que luego a nivel de tiempo salen, ¿no? Y Sí, estás sí. arriba, pero que algunos me dicen, tío, clavas, o sea, una cosa muy Demasiado. rara, llegas y clavas el coche como ¡pum! De repente aquí, porque sí, ¿por qué no haces esto y tal? Y digo, no sé, yo llego Eso, cada uno tiene su y estilo. ¡pum! O Sí, sea, total, el ¿no? estilo. Pero es verdad que cuando te haces a una cosa también, no sé si te pasa de cuando te dicen, oye, cambia esto del estilo porque te va a mejorar, como que cuesta mucho Cuesta hacerte a la mucho idea. Por ejemplo, porque- lo de las manos, ¿no? Que Sí. todos hemos empezado así, Sí. luego subimos así, ahora ya todos vamos un poco así, pero las primeras veces que vas así Sí. es como... Cuesta voy- mucho, cuesta mucho. Y a mí, Félix y yo, por ejemplo, tenemos maneras muy distintas de la de la caseta, por ejemplo. Yo freno mucho antes para priorizar la salida. Él es capaz de frenar más tarde, pero ahí le cuesta un poquito más la salida.
Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y Mm. al final es que te salga el tiempo y como te encuentres más cómodo al final. Que eso es lo guay, a mí me gusta verlos, porque hay Sí. algunos que, pero por ejemplo en las 26 horas vemos mucha gente con diferentes estilos, pasos por curva, que decía, bueno, pues oye, si funciona, a mí Si no se algo me había funciona, ocurrido nunca entrar claro. así, pero muchas veces, vale, si lo intento hacer de esa manera, igual es que pierdo el triple o el cuádruple, Me ¿no? voy por... Sí, me estrello, pero nada, bien. Y sobre todo lo que es deslizar los coches, ¿no? Algunos que son tan agresivos deslizando el coche que Sí. dices, yo solo intento y me cargan las ruedas en 2 vueltas, ¿no? Y de repente se calientan, con lo cual juegan, ¿no? De alguna manera con Sí, esa parte hay trasera, no gente tanto con la delantera. que tienen mucho control Sí. de esa rotación. Totalmente. Sí, sí. Y nada, para ir acabando, bueno, sabes que ahora al final de cada programa se deja una pregunta para el siguiente invitado, que nunca conocéis, bueno, quién es. Y entonces, bueno, Chema en el último episodio nos dejó una pregunta que decía Aerosuite o cualquiera de estos monos ahora Tan de moda, pegaditos tan de moda. de moda. ¿Sí o no? Ah, y sí, ni no, depende. A ver, el Aerosuite lo estuvimos hablando en el equipo hace un rato, o sea, hace un tiempo, porque además en 26 horas incluso había un stand donde los podías alquilar y era como, oye, esto es el Aerosuite. Pero al final, para mí es... tenemos que mejorar en nuestro caso, ¿eh? O sea, si voy perdiendo una décima en cada curva, o sea, me refiero que lo que voy a ganar con el Aerosuite es como el que va en bici y va a salir con los amiguetes y se compra una bici de 15.000 euros. Pues sí, llevas la mejor bici, pero te va a ganar uno que va con la bici del Decathlon, ¿sabes? Entonces, mejora primero y cuando ya estés a un nivel, entonces lo puedo entender en los equipos, o sea, que van al top, que ya sacan el máximo del coche y Sí. eso te puede dar un extra, ¿no? Pero nosotros tenemos mucho que mejorar. Entonces yo te diría, en nuestro caso no, quizá tenga sentido en los equipos Porque con los top. colores de karting no Mira, quedaría tiene- guay, ¿eh? ¿no? Un Sí, Aerosuite de esos. el MV tiene algo parecido, sí. Sí, tiene ahí esos ha habido colores parecidos. plagio Una de copia colores, plagio, ¿eh? Sí. Guerra de colores va a haber Sí, ahí. sí. Bueno, esto será una carrera decisiva y alguien se tendrá que A quedar ver, con ese el verde. diseño. Entonces, nada, para el siguiente invitado, que no, obviamente no sabes quién es, ¿qué pregunta le dejas para nuestro siguiente invitado? A ver, ¿qué le podemos preguntar? Bueno, un poco si se le ocurre o qué formato piensa que puede haber en una carrera que no exista ahora mismo. Si se le ocurre algún formato diferente en las carreras. Yo creo que hay margen de mejora en cuanto a los formatos en las carreras. Vale. Pues, a ver qué se le ocurre. Pues ahí lo tenemos apuntado. Porque, claro, yo te quería preguntar antes, hablando de esto, aparte del formato de resistencia, ¿qué tipo de formato sprint te gusta a ti, a día de hoy, de lo que se está haciendo? ¿Esas varias carreras o 2 carreras únicas? ¿Qué es con lo que a ti más te gusta a nivel de piloto? A mí me gusta que haya un par de sprints donde realmente puedas cambiar de car, porque al final, en carreras tan cortas, si te toca un mal car, estás fastidiado, ¿no? Entonces, si en el momento que haya un par de carreras que puedas cambiar, lo veo bien. Y los eventos tipo CCK, lo único que duran bastante, pero son súper chulos, ¿no? Que tienes un montón de hits, de cualificaciones, que vas sumando puntos para al final entrar en una final. Ese tipo de eventos son bastante chulos. Este año, bueno, el año que viene, el 26, vas CCK, vas Bueno, a este correr? año en el CCK lo corrí y quedé primero de la final C, de los lentos. Bueno, pero el primero. Y me tocó la inscripción para el año siguiente. Entonces lo repites, ¿no? repito. Sí, Bueno, ahí pues estaremos. ahora a luchar, como se dice, ¿no? Por la final B Eso es, o por la A, si eso se da es. el caso. A ver qué tal se da. Pero sí, es que hay mucho nivel, ¿no? Al final en todos los Hay campeonatos mucho donde se nivel. congregan, al final Tanta la mayoría gente. de pilotos Sí. suelen estar, o sea, suele haber mucho nivel y muchas veces se decide por eso, por un mal coche o por... Este año además llovió y... Bueno, hubo un punto Silent Hill, ¿eh? Con el tema De la de la niebla niebla y y tal, tal. que yo decía, pero ¿qué está sucediendo aquí? Llovió y yo no soy especialmente bueno en lluvia, entonces los primeros stints ya perdí, los primeros carreras perdí mucho. Luego recuperé un poquillo, pero ya en el momento, en esos eventos, como hay tanto nivel como tú dices, en el momento que falles una carrera es complicado Ya. remontarlo, ¿no? O sea, que a ti la lluvia sí que te cuesta. Me cuesta. No he entrenado tanto, no he tenido tantas oportunidades con lluvia y me cuesta. Me cuesta. Hombre, es que yo creo que el terror de muchos, ¿no? La lluvia. Cuando llega, que dices, uff, Sí, aquí ahora a ¿dónde ver freno, cómo entro, que se me va el coche, que no entra. Total. A ver, cuando te la encuentras como mojada, como que es más rápido. Sí. Rápido adaptarse, me refiero de quitarte ese cague a decir,
Porque ya sabes que vas a entrar más lento en las curvas y vas de menos a más en vez de más a menos, como creo que empezamos un poco todos al coger el ritmo a las vueltas o al circuito, que dices, bueno, freno aquí, vale, me pasa a 4 pueblos. Me he pasado, ya luego Voy freno un poco antes. Claro, pero en lluvia vas siempre de menos a más, ¿no? Venga, la siguiente vuelta parece que engancha, porque claro, en lluvia si entras muy pasado, tu carrera puede estar totalmente acabada, ¿no? Entonces yo creo que es el terror, la lluvia para todos, pero sobre todo cuando empieza eso, a caer las gotas cada vez más y más. Yo esa parte inicial no se me da tan mal, pero en el momento que ya está mojado del todo, ahí me cuesta. Y eso que todos sabemos la teoría, ¿eh? Te vas por fuera, no sé qué, la trazada, pero sí, una cosa es la teoría y otra cuando te ves allí que además es como contraintuitivo, o sea, vas por fuera y dices, no, que me voy, y tienes que acelerar. Y es como, hostia, no, es que me voy a ir más, ¿no? Pero es totalmente, como es contraintuitivo, tienes que practicarlo. Sí. Pero es divertido, a mí la lluvia me gusta mucho. Lo pasas luego bien, ¿no? Sí. La cosa luego como acaba uno, porque por mucho que te lleves el mono del agua, lo que sea, da igual, llévate ropa de cambio, porque la pulmonía está cerca, una vez que empieza a llover. Pues nada, Jorge, de verdad que un placer que hayas estado aquí en el programa. Que teníamos ganas de que pasase ya alguien también de Karting Now. Sí. Que de toda la temporada 1 vino Pimienta, pero en ese momento todavía no era freelance. Era freelance, ¿no? Y ahora ya está en el equipo. Pero sí es verdad que es un equipo, y sobre todo ya no por el equipo, sino por el tema también de eso, de la plataforma, de todo, ¿no? Que también estáis ese punto fundamental de crecimiento del 4 tiempos y que habéis aportado ese grano de arena que es importante, ¿no? Que es el juntar... El objetivo un poquillo. Eso es. Entonces, es una cosa que yo creo que ha sido muy bienvenida, sobre todo para mucha gente que está iniciándose. Yo creo que todos, ese dilema que tuviste tú, creo que muchos lo tienen, ¿no? Sí, que no sabes lo que hay, que estás un poco perdido, pues un poco era la idea. Y tenerlo ahí por la mano. Así que de verdad que, Jorge, que ha sido una charla muy, muy entretenida. Igualmente. Muchísimas gracias. Lo de la vuelta rápida, bueno, a ver en qué posición se queda. A ver a quién es el siguiente que le vamos a poner los conos también especial. Ya cuando venga uno de estos rápidos que dicen ellos que son rápidos, veremos. En nuestra vuelta rápida a ver cuántos conos tiran o cuántos translimit hacen por salvar la situación. Así que ante todo sobre la diversión, que es lo importante y que al final es lo bonito. Encantado de estar aquí. Así que de verdad que muchísimas gracias por pasarte por aquí al programa, que ha sido muy entretenido. Así que nada, y a vosotros, a todos los que nos habéis visto en el programa de hoy, muchísimas gracias. Esperamos que hayáis disfrutado mucho las 26 horas, toda la retransmisión, todo el directo, que intentamos que salió todo lo mejor posible, todo lo que pudimos ahí aportar, pues estuvo ahí la carne en el asador y lo disfrutamos mucho, no solo por nuestra posición del equipo, sino sobre todo por eso, toda la comunidad que se creó a través de las 26 horas, el apoyo que hubo, a lo cual los agradecemos muchísimo. Así que ahora ya planteando las siguientes retransmisiones para que sean iguales o mejores. Así que de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, tanto aquí un día más como en todas las retransmisiones que hacemos. Así que nada, aquí cerramos el episodio de hoy. Recordar que el siguiente lunes tenemos aquí un nuevo invitado y, como siempre, recordar que no solo hay que dar gas en las motos, sino también en el karting. Nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias. Chao.